cierto, con muchas bajas, porque no es un dato menor hablar de ausencias como la de Churín, la de Robert Morales, la del propio Claudio Aquino, la de Bobadilla, que sí tenía que ver con la rotación, porque la de Morales y la de Aquino después Saba explica en la conferencia que hay motivos puntuales, lo de Churín ya sabemos por suspensión, pero de igual forma creo que tuvo un equipo como para mostrar algo más, tuvo mucho la pelota en el primer tiempo, pero le costó ser un equipo que genere situaciones de gol, casi no le dio trabajo a Arzamendi, el arquero de Resistencia, salvo un tiro libre de Brian Zamudio. Sí rompe líneas muy bien Wilder Viera, algo que al igual que Bobadilla lo hace muy bien. Allí aparece la jugada del penal, la imprudencia de Villarreal que comete una falta, el penal, el gol, cuando parecía que Cerro podía caminar el partido de manera distinta, tal vez sin la presión de tener que salir a buscar el primer gol, con un Resistencia que seguramente iba a tener que salir un poco más. Sin embargo, se emparejó el partido, lo empata, otro descuido de los tantos que tiene Cerro en defensa. Jan volvió a ser importante porque tapa un cabezazo en el primer tiempo, tapa otro par en el segundo tiempo, y no lució Cerro, volvió a ser un equipo que dejó dudas en defensa, que futbolísticamente no estuvo a la altura, fue un equipo muy lento para lo que estamos acostumbrados, un equipo muy previsible, pero sacó el resultado que es lo que a esta altura necesita, viendo el recorrido que tiene Libertad en lo que va del campeonato, que va ganando, que no se dé puntos, lo que Cerro necesita era ganar como sea, y terminó sacando un partido complejo, difícil, de un equipo que se le fue encima sin muchas ideas también como Resistencia, pero que lo terminó apurando sobre el final, y se rescata el triunfo y la entereza que tuvo Cerro para ganar después de una semana muy compleja tras la goleada contra Bolívar. Y la jugada sostenió, cambiaste de opinión, que no tendría que haber sido de cuando se le escapa falta el autogol. Para mí es falta, pero como decía anoche, ahí creo que una falta de viveza y hasta una torpeza en el movimiento de Ruan, porque él da 2 pasos más y después resbala, cae y allí comete el autogol. Si él en el momento del estirón se frena o se deja caer, yo no tengo duda de que Díaz de Vivar pitaba la infracción. El tema es que él comete la soncera, por decirlo así, por no utilizar otro término para ser bueno con Ruan, de dar un par de pasos y después termina resbalando, pero yo creo que ahí hay más allá de la intensidad donde podemos discutir si es un estirón como para tumbarlo al jugador, no hay una disputa de la pelota por parte de Fernández. Después sí creo que Ruan se complica solo cuando da 2 pasos más y se resbala en el momento del autogol. Bueno, nos vemos en el extra. Chao, Fabián. Perdón, nos vemos vos te haces partido con Víctor y con Jorge Casal. El niño hace el extra. Chao, Fabián. Sí, señor. Chao. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Vos jugás, Roberto, con el clásico La Lupa. Sí, ¿cuándo queda Caguazú de Oviedo? No quise desaprovechar esta oportunidad, Arturo. Nos estamos preparando físicamente para este compromiso. Vamos a dejar ahí nomás. Sí, señor, muchas gracias. Usted geográficamente. La puta, qué difícil será. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onyx Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 1137. Bajo la tecnología IQF, a congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí y vienen con un práctico cierre SID. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón deliciosamente natural. ¿El partido de ayer? Sí, en cuanto a lo de Cerro, terminó sacando a favor el resultado en un partido que se le complicó en el segundo tiempo, y el propio Saba reconocía que ellos sintieron el impacto de lo que sucedió la vez pasada, que necesitaban recuperarse, pero que sabían en el fondo que estaban tocados por la situación que se vivió ante Bolívar, y en un momento de eso él decía, no pudieron jugar como siempre porque la cancha no daba, y que ellos sabían y planificaron un partido así con un juego más directo. Y después en el segundo tiempo metió un quinto defensor porque la situación daba así, no quería evitar complicaciones de último momento. Sí, lo principal para Cerro era ganar. El famoso ganar como se dé, porque venían de esa derrota tan dura. Yo creo que a partir del gol Cerro estaba tranquilo, estaba bien, después llega el empate, se le complica, va ese gol dudoso si fue falta o no fue falta en el gol en contra, y terminó pidiendo la hora, sufriendo como en varios partidos de este torneo le ha pasado. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi Rey 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Un partido difícil, muy peleado porque la condición de la cancha estaba malísima. Una cancha muy difícil de jugar hoy, estaba pesada, llena de agua y barro también. Y un juego difícil, pero peleamos, sufrimos, sabíamos sufrir también, ahora el final, y salimos con un buen resultado de acá. Sí, contento, pero estamos sufriendo mucho, yo particularmente no estoy gustando mucho de cómo estoy, sufriendo muchos goles, no me gusta eso y seguir trabajando para mantener mi arco en cero más veces. Jan Fernández, el arquero del Cerro. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país cuando se trata de materiales de construcción. Recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muy buen partido tuyo, y siendo líder en el equipo, Rodrigo de Luqueño. Sí, salió todo, por suerte. Hicimos un gran partido contra Guaraní en un momento muy importante para nosotros. Veníamos de 3 derrotas que ya la habíamos hablado en esas 3 semanas donde creímos que habíamos hecho buenos partidos, donde nos faltaba la definición y donde se dio todo en un partido. Y ante un rival muy bueno, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Por ahí veía cómo estábamos nosotros y bueno, pusieron un equipo alternativo y bueno, nosotros tratamos de aprovechar eso y la verdad que fuimos muy superiores desde el inicio. Y eso hace que después de 3 partidos las cosas se tranquilicen, porque el fútbol tiene esas cosas y vos sabés bien, Rodrigo. Sí, claro, además en un equipo así que tiene mucha exigencia de afuera, sobre todo los aficionados, la ciudad estaban ya inquietas, hacían sentir al equipo, al directivo, al cuerpo técnico. Entonces era una situación donde muchas veces no hace falta ni mencionar, pero que sabíamos todo lo que nos estábamos jugando y bueno, por suerte, ¿verdad? Es un plantel también que mucha ganas de salir adelante. Los chicos hicieron un gran partido también, se le abrió el arco a unos compañeros que por ahí no estaban teniendo la oportunidad de convertir, y eso todo suma para tratar de encarar los partidos que quedan con otro nivel de confianza y sumar la mayor cantidad de puntos que nos permita terminar en otra ubicación en la tabla, ¿verdad? Porque seguimos estando octavos y queremos escalar todavía más. Hablan técnicos, muchachos, compañeros, se reúnen, estudian la situación actual de Luqueño. Esto motiva muchísimo, porque es la verdad con esta diferencia y esta contundencia. Sí, sin duda. Ahora se viene una semana, digamos, donde tenemos que preparar prácticamente 2 partidos, porque bueno, se juega el domingo con Resistencia y luego se juega el miércoles. Entonces prácticamente en esta semana tenemos que entrenar muy bien para llegar entero a esos partidos. Bueno, a mí por ahí no me toca jugar el primero porque estoy suspendido, pero bueno, lo importante es que empecemos a volver a tener una racha de sumando partidos, sumando puntos, que como te dije ahora, necesitamos mucho porque seguimos en una situación que no es la que pretendemos en la tabla, no así tanto en el rendimiento del equipo, que cada vez estamos consolidando mejor algunos jugadores que estaban haciendo sus primeras armas en primera, y realmente eso es muy meritorio, ¿verdad? Para un equipo, un plantel muy joven, después de todo lo que pasó en temporadas pasadas, y que este año encare de esa manera el campeonato. Yo creo que se va a ir fortaleciendo a medida que vayan pasando los partidos, y ojalá que terminemos bien esta apertura y en el clausura ya tratar de mirar un poquito más para arriba, ¿verdad? Rodrigo, quinta amarilla, ¿verdad? Por eso decías que no vas a poder jugar ahora ante Resistencia. Sí, quinta amarilla ya. Sí. En un momento, ¿qué pasó con Romeo Benítez en el partido? Medio se discutieron, él te reclamó algo. ¿Cómo quedó ese tema?
¿Con quién? Perdón, no te entendí. Con Romeo Benítez hay una jugada en la cual le haces la falta hacia Platea y él como que se levanta, te encara, te dice algo, después vos le dijiste algo y no sé si tuvieron que separar a algunos compañeros, vino a hablarte otro compañero, a él lo mismo, Jorge Mendoza, vi que fue a calmarlo. ¿Se dijeron algo de más o pasó algo más? Me decía en la jugada donde me sacan la tarjeta, ¿verdad? Con el justamente, sí. Sí. No pasó nada. Capaz que no le gustó que le haya cortado, pero nada, no pasó a mayores. Este desenvolvimiento tuyo necesitaba título personal, Rodrigo. Sí, como hablamos en un principio, ¿verdad? De que llega al club, necesitaba un lugar así, donde jugar para alguien en el sentido de tener un público detrás, esa exigencia, que te hagan sentir cuando las cosas no van bien, que te pongan contentos cuando se gana. Son pequeñas situaciones que me motivaron y que realmente hoy en día estoy valorando y disfrutando, porque más allá de todo lo que rodea, ¿verdad?, en el entorno del fútbol, de la carrera de uno, hay instancias, digamos, y momentos donde uno toma decisiones por motivos específicos, y este fue el mío. No me arrepiento para nada, al contrario, estoy muy a gusto, disfrutando de cada partido, disfrutando de cada entrenamiento, tratando de ayudar a los más chicos, que hay muchos, como dije, y bueno, espero que podamos seguir así y que el equipo también pueda seguir fortaleciéndose. ¿Y el compañerismo y la entrega con Jorge Mendoza? Y muy bien, o sea, con jugadores así de trayectoria que entienden muy bien los movimientos, que complementarios, ¿verdad?, con los compañeros de posiciones, facilitan mucho el trabajo. Por ahí nos ayuda mucho también, ¿verdad?, que seamos nosotros prácticamente los únicos ahí de más edad en el medio, y los demás sean chicos con mucha frescura, que nos ayudan también a llegar a los recorridos, que nos ayudan sobre todo escuchando y haciendo caso a algunas cuestiones tácticas que por momentos son muy necesarias durante el trámite. Y bueno, a él también se le abrió largo ahora, volvió después de 2 o 3 partidos que estaba con unas molestias en la rodilla. Bueno, muy importante para el equipo, porque somos pocos los jugadores ya de más experiencia, digamos, y el resto son todos jóvenes. Entonces cuando no está uno se siente mucho, y bueno, siempre es bueno contar con todo, ¿verdad? El análisis y la reflexión de Luqueño en tu caso particular, así que un saludo al aire y gracias por este tiempo, Rodrigo. Un saludo para usted, Arturo, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Cómo te va, Luciano Taylor? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, ¿qué sensaciones me vas a decir? ¿Cómo no sentir? Se siente tanto, invade el cuerpo, tras la victoria ayer, tan necesitada y ante un rival tan afamado como es Olimpia. Sí, la verdad que, bueno, había un clima de mucha felicidad después de haber conseguido la victoria, donde hacía tanto partido que no se podía lograr, y bueno, eso es muy bueno para la confianza, para la seguridad y para seguir preparándonos para lo que viene. Durante el trámite del partido, ¿cómo se siente sacar ventaja de un gol? El arquero, bien en el trabajo en la portería, más los compañeros, se mantuvo hasta el final. Ese trámite del juego debe ser todo vivido con una gran intensidad, ¿no? Sí, fue un partido muy complejo, porque Olimpia jugó muy bien, no exigió mucho, no podíamos tener la pelota y descansar con la pelota, entonces nos pasamos mucho tiempo corriendo, tratando de presionar, de recuperarla, y bueno, creo que fuimos muy eficaces en las pocas oportunidades que tuvimos, y después también fuimos muy eficaces en el área propia, ya sea defendiendo o cuando no lo pudimos defender, el arquero tuvo muy buenas intervenciones, y bueno, creo que ahí estuvo un poco la clave del partido, que para que el resultado sea a favor nuestro. Vuelvo a repetir, fue muy complejo, fue muy difícil, los jugadores
han puesto mucha entrega, mucha atención, mucho enfoque de vivirlo y de jugarlo jugada a jugada, porque era la única manera cuando uno enfrenta a un rival con tanto potencial. Ahora, Luciano Taylor, espero que la pregunta no te incomode. ¿Tenía mucho que ver este partido para tu futuro o no en Guaireña? No, sabemos que somos todos conscientes acá en el club que esto es un proceso. Si bien en el fútbol profesional muchas veces es difícil entender esa palabra y todos gira alrededor de un resultado desde el fin de semana, pero estábamos trabajando tranquilo y veíamos que había mucha predisposición, no solamente de los jugadores, sino de toda la gente que nos rodea para que las cosas salgan bien. Y bueno, era cuestión de tiempo, la victoria iba a llegar, debíamos seguir insistiendo. A lo largo de estos partidos habíamos hecho buenos partidos en algunos encuentros, en otros no tanto, pero bueno, sabíamos que teníamos que mejorar en cuanto al rendimiento para que los resultados lleguen. Y ahora es lo mismo, sabemos que tenemos que seguir creciendo, que seguir mejorando, no nos podemos quedar con lo que estamos dando, sino que sabemos que podemos dar mucho más, y el enfoque debe estar ahí. Uno el día de la competencia al resultado no lo puede controlar, pero sí puede controlar muchas decisiones, muchas actitudes, muchos pensamientos que van a lo largo de la semana, y es ahí donde tenemos que poner el enfoque para preparar al equipo de la mejor manera posible. Los técnicos son impacientes, es así, los resultados esperan, los dirigentes, los hinchas, y a veces no se ve, dice uno, bueno, llegamos bien pero no ganamos, se ganó, y esa impaciencia, ¿cómo queda ahora, Taylor? Si soy reiterativo, espero me comprenda, pero se puede comenzar... No, es difícil de explicar lo que siente el entrenador. Yo creo que hay que vivirlo para saber verdaderamente. A mí me ha tocado estar en muchas funciones diferentes en el fútbol, como jugador, como analista, como ayudante, como segundo ayudante, y lo que siente el entrenador no lo siente nadie, y es muy difícil que yo se lo pueda explicar en palabras. Pero bueno, uno se va acostumbrando a toda esa adrenalina, que también cuando uno no se queda sin trabajo lo extraña después de esa sensación que se vive durante un partido. Pero bueno, tenemos que estar preparados para tener mucho dominio propio, porque hay que tomar muchas decisiones a lo largo del partido, y si uno pierde el control es muy probable que esté más propenso a cometer errores. Entonces tenemos que ser muy analíticos, tenemos que estar muy atentos, y tenemos que controlar todo y abstraernos a un contexto que a veces a lo mejor no es favorable, porque los resultados no se dan, porque hay un público, porque hay un rival enfrente que también te quiere ganar. Pero bueno, no es fácil ser entrenador, y es una capacitación constante la que necesitamos, y también aprendemos mucho del día a día y de los partidos. ¿Qué te está enseñando esto de Guaireña, particularmente en tu carrera profesional? No, me lo estoy tomando con mucha más calma, porque es una situación parecida a la que me tocó vivir cuando llegamos a General Caballero, donde estábamos en una situación compleja y los resultados no se daban. Y ahora, bueno, era medio parecido, así que uno cuando ya vive la situación y saca buenas conclusiones y tiene la mente abierta, le permite adquirir esa experiencia para que después, cuando le vuelva a tocar una situación similar, se pueda manejar con mayor tranquilidad y mejor calidad a la hora de tomar decisiones. Vuelvo a repetir, uno cuando ve que los jugadores en el día a día están muy enfocados, se esfuerzan, son obedientes, cuando ve que todo el contexto, las estructuras del club, los dirigentes apoyan y bancan lo que uno propone, y están todo el tiempo predispuestos a colaborar desde el lado que le toca, haya una fuerza en el día a día, una mentalidad que va mejorando, y que el equipo
era una cuestión de tiempo que el rendimiento iba a ir hacia arriba. A veces se hacen buenos partidos, no sé, nos tocó el partido contra Tacuarí, que en el segundo tiempo creamos 5 situaciones claras y no pudimos meter un gol. Y ayer creo que tuvimos 2 situaciones y convertimos 1. Entonces es fútbol, creo que hay que, vuelvo a repetir, es todo tiempo, es todo un proceso, no solamente en la vida el fútbol es así, sino que la vida es así para cualquier profesión. Y conseguir resultados se necesita tiempo, se necesita esfuerzo, se necesita disciplina. No estoy diciendo nada nuevo, son cosas que todo el mundo sabe y que bueno, que hay que tener la predisposición para aplicarla en el día a día, porque ahí es donde está verdaderamente la clave. Si uno tiene sueños muy altos, objetivos de conseguir cosas importantes, después el accionar del día a día debe estar a la misma altura. Y bueno, y nuestro accionar depende también de la voluntad de los jugadores, de tener buenos lugares de entrenamiento, como tenemos acá, de que los dirigentes confíen en lo que uno hace. Entonces, cuando uno ve que todo eso está alineado, es mucho más fácil para desarrollar el trabajo. Finalmente, con el plantel te reunís, hablás y decís, señores, esto fue un partido, hay que seguir para adelante y con los pies sobre la tierra. Tal cual, fue lo primero que le dije ayer cuando llegaron al vestuario, que los felicitaba por el partido que habían hecho, pero que ya estábamos jugando el siguiente partido, que teníamos que enfocarnos en descansar bien, en alimentarnos bien, porque son pocos días los que nos separa del próximo encuentro y debemos llegar de la mejor manera. Y bueno, primero tenemos que ganar el Caballero y después pasan un par de días y tenemos Libertad, y esto sigue, continúa, y cada partido para nosotros es muy importante. Entonces lo que ya hicimos no se puede cambiar, pero sí nos tenemos que preparar para lo que viene. Debido a la lluvia, el campo de juego y el desgaste físico, el partido tiene que ir a Mallorquín a enfrentar a General Caballero, jugadores que están bajo cuidado médico. ¿Ahora, Taylor? Sí, sabemos que hemos hecho un esfuerzo muy muy grande, los chicos se han brindado al máximo y como dice usted, la cancha estaba muy blanda y un rival que tuvo el control del partido gran parte, entonces no hizo correr mucho, no desgastó, pero bueno, era lo que pensábamos que podía llegar a pasar y había que afrontarlo, así que ahora tenemos que poner el enfoque en recuperarnos de la mejor manera y esperar hasta el día de miércoles a ver quiénes son los mejores jugadores o los que más en mejores condiciones están para disputar el partido contra General Caballero. Gracias, Luciano, por este tiempo tan necesitada la victoria, lo lograron, y a ver, a partir de ahora seguramente con un ánimo más renovado, porque así es el fútbol. Un abrazo desde el aire. Gracias, Luciano, muy amable. No, por favor, el agradecido soy yo y a las órdenes para cuando lo necesite. Gracias, Luciano, técnico de Guaire. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distributi Globo S.A. Afiliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Oliveira, haciendo trabajo liviano en Olimpia. Ojo. Podría llegar el sábado. Justo estábamos hablando con Víctor. Ojo que eso, la chikungunya no es así nomás. Después viene la recaída. Hay que apurarlo. Porque después viene lo más importante. No, es más que nada. Cargate nada de decirle que estoy informado. Igual porque mirá lo que le pasó a Meliano. Pero igual hay caso y caso. O sea, sí, depende de cada organismo, eso es cierto. La chikungunya dura 3 meses. Pero, por ejemplo, Alejandro Silva. Germán Cafa. Sí, Alejandro Silva tuvo artritis después en los tobillos. Claro, estuvo una semana fuera. Hay casos que se complican más. Claro. Y otros que artritis, y después se te puede hacer artrosis, que es algo crónico después. Ojo con eso. Germán Cafa. ¿Está bien? Olveira, desde hoy, es información. No lo apuren. Bueno, qué difícil. Perdón, no lo apuren. Olveira desde hoy hace trabajos livianos en Olimpia, livianos. En Olimpia son optimistas para que llegue el sábado. No sé si una cosa es ser optimista, Arturo, otra cosa es ser realista. Y la realidad es que no hay que apurarlo. Es difícil. Dice, Marcos Gómez se hace estudio esta tarde para saber su lesión. Es decir, de momento quedarían fuera Marcos Gómez y Olveira. Y más Gómez que Olveira. Porque Olveira hay que ver. Escuchar lo que te digo, hacerle caso. Es que es variable. Yo entiendo la postura de Germán. Quizás hasta último momento no vamos a saber. Pero lo de Gómez sí, por la forma en que salió. Yo lo esperaría a Olveira para el partido de Copa Libertadores. Bueno, espera un ratito, por favor. José Arruga, ¿cómo te va?
Arturo, todo bien, un gusto saludarle, un saludo cordial a toda la audiencia. ¿Vos tuviste chikungunya? No, todavía no, Arturo, gracias a Dios. Porque está el caso de Olveira, claro, me dirán, no es de mi equipo, pero está el clásico, y dice que el Mancafa no es tan, el que tuvo chikungunya tiene un tiempo de recuperación, no es muy común, no sé si me entendés. Sí, la verdad que tuvieron jugadores con nosotros que aparte del tiempo le hace perder peso y muchas cosas, ¿verdad? Cada cuerpo es diferente. Tuvimos 2 casos donde a uno le tocó casi 3 semanas y a otros 2. ¿Y vos qué pensás? ¿Que así como no juega Olveira? Y no sé, hay que ver, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Hay que ver cómo le agarró a él. Bueno, vamos a ir directamente al partido. La victoria, buen montaje, cuarto en el campeonato, bien, José. Sí, Arturo, la verdad que muy contento con el compromiso, el rendimiento de los jugadores. Como siempre digo, son ellos las estrellas los que entran a la cancha. Y bueno, ahora tratar de mantener eso, que hay mucho camino todavía por andar. José, el segundo tiempo por sobre todo se dio cambiante en un momento. Ustedes tuvieron situaciones para liquidar, general para empatar, y sobre el final llegó el alivio con ese segundo tanto que sentenció la historia. Sí, la verdad que fue un partido donde ambos tuvimos ocasiones. Nosotros, así como general, sabíamos que iba a ser un partido así por lo que se jugaba. Nosotros éramos conscientes que de local, más de un rival directo, teníamos que ganar el partido. En el segundo tiempo, en un momento dado, hicimos un cambio de formación, ¿verdad? Haciendo el 4-1-4-1, tratando de contener un poco más la segunda pelota que nos estaban jugando general, ¿verdad? Por la pelota larga, por la característica de juego y de Clementino mismo, que es un jugador muy fuerte por arriba, y después volvimos al 4-4-2 con Arevalo tratando de ocupar y que no venga también tan directo, ¿verdad? Y gracias a Dios salió bien con los cambios, ¿verdad? Porque Arevalo es el que hace prácticamente la jugada y le da a Pedro Arce, que también entró bastante bien. José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Germán, muy buenas tardes. Siempre uno dice... no quiere que le pasen cosas malas, en este caso a tus jugadores, pero también existe esa frase que no hay mal que por bien no venga. Quizás si no hubiera pasado lo de Pablito Gavilán, Víctor Zamuri está ahí entrenando con Calelo, estaría estrenando y nunca habría jugado. Y mirá el nivel que está teniendo y qué difícil que es hoy hacerle un gol a Trinidense. ¿Qué tenés para decirme de lo de Víctor? Es así como decís, ¿verdad? A veces de las cosas negativas uno trata siempre de ver lo positivo. La verdad que Zamudio es un arquero que viene entrenando de una forma como si fuera que él era el titular cada partido, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo también, la constancia de él, ¿verdad? Un arquero que yo le conozco hace años, en el 2015, ya en 3 de febrero. Una buena persona, un buen profesional, y hoy nos está dando eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces contento con él, ¿verdad? Porque siempre hablábamos de que iba a llegar a tener su oportunidad de nuevo. De la forma que él había salido luego de la titularidad cuando vino a Gavilán fue por una lesión, ¿verdad? Porque nosotros habíamos arrancado la intermedia con Zamudio. Recuerdo. Tenemos mucha confianza con él, ¿verdad? Y después vino Gavilán, también estaba rindiendo, y hoy le toca a él que está rompiendo, ¿verdad? Entonces estoy muy contento con él por la perseverancia que tuvo, por la persona que es y por lo profesional también. Siempre tuviste buenos arqueros vos en tu plantel, si no me equivoco. Escúchame. Claro, empezando por vos. Qué gran. José, pero eso habla muy bien, aparte del trabajo de tu entrenador de arquero, porque no es fácil tener al arquero 1, al arquero 2 y al arquero 3 siempre en un nivel parejo, y no se notó en ese cambio de arquero, pero también es muy valorable la parte psicológica de Víctor Zamudio, porque una cosa es entrenarse sabiendo que puede ser que alguna vez aparezca una oportunidad, y otra cosa es que te llegue esa oportunidad y rendir en el gran nivel que está rindiendo. Es muy valorable, y la verdad que hay que destacarlo. Claro, aparte, como está diciendo, vos sabés la calidad de entrenamiento que tiene el profe Víctor Ortiz Calelo, ¿verdad? Y después el día a día, ¿verdad? Después ya va en cada jugador también tener esa fortaleza mental, donde Zamudio lo tuvo, entrenó, como te dije, siempre al 100, siempre estaba preparado. Un arquero que me tocó también encontrarle en 3 de febrero como arquero alternativo en el 2018, cuando había ido a la primera, ¿verdad? Había hablado con él y después él jugó al final otra vez conmigo titular y haciendo bien una buena campaña.
es mucha fortaleza mental y es un ejemplo también para la gente que muchas veces cae muy rápido por no tener esa oportunidad, y hoy lo de Samudio está demostrado que muchas veces uno tiene que estar preparado para esta oportunidad. José, atendiendo el desgaste del último partido y que tampoco las condiciones climáticas ayudaron mucho, te pregunto si hay algún jugador al límite desde lo físico, pensando ya en el partido del viernes, alguno que empieza la semana en duda. Sí, fue un partido de mucho desgaste, ¿verdad? Pablo Ayala, él que hoy tiene que hacer estudios porque tuvo una molestia en el posterior, y una vez que tengamos eso vamos a ver bien cuál es la situación de él. Ojalá que no sea nada grave y que podamos contar con todo. Lo que sí tenemos es la vuelta de Sergio Mendoza, que no había estado por acumulación de tarjeta amarilla. Dice Germán Cafa que siempre tuviste buenos arqueros, José. Sí, siempre. Germán es un arquerazo, una buena como profesional, y bueno, le conoce también al jugador arquero, ¿verdad? Por eso resalté, y él sabe la forma de trabajar de Víctor Ortiz, que en su momento fue el jugador arquero de él, inclusive antes de estar en el cuerpo técnico. Novato lo agarramos a Calelo, novato, cuando recién comenzaba, ¿te acordás? ¿En Pedro Juan? Sí, así mismo, me acuerdo bastante bien, y me acuerdo que vos me habías hablado muy bien también de él, y después demostró día a día también el compromiso con nosotros, y hoy día ya es parte de nuestro cuerpo técnico. Bueno, José, un saludo del aire, gracias por este tiempo excelente, el trinidense. Gracias, José, muy amable. Un abrazo, estamos a la hora. Gracias, José Ro, técnico trinidense. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. ¿Te acordás de cuando papá iba a la farmacia cuando te enfermabas? ¿O cuando mamá te abrazaba fuerte después de un día difícil? Ahora es tu oportunidad de retribuirles todo ese amor y cuidado con la promo Construimos el Sueño de Mamá y Papá de Farmacias Catedral. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Estamos con Roberto Garcete, vicepresidente de Resistencia. ¿Qué tal, Roberto? Hola, Arturo, muy buenas tardes a vos, tu compañera y a la audiencia. Te quiero preguntar algo que, si me permitís, lo voy a hacer, pero sin mala intención. No conocemos. ¿Vos vendiste el espectáculo ayer? No, Arturo, solamente hablamos con la gente del Cerro. Ellos se encargaban de todos los gastos del espectáculo, y cambiamos de local. ¿La recaudación es tuya? ¿Cómo fue? ¿Cómo es el tema recaudando bajo la lluvia, pocos boletos vendidos? ¿Resistencia no perdió en ese sentido dinero? Nosotros llegamos a un acuerdo con la gente de Cerro que ellos iban a pagar los gastos del espectáculo, y toda la recaudación sí había para Resistencia. Y recaudación 12.710.000. Bajísima la recaudación, por los motivos ya conocidos. Sí, no. Así mismo, todo el tiempo conspiró en contra de la recaudación, y está a la vista. Y bueno, y del partido en sí, Roberto. Y una vez más nos acompañó aquí en la suerte. Creo que pagamos caro, que hicimos algunas cosas experimentando, ¿verdad? Haciendo jugadores como lateral, volante como central, y en el segundo tiempo creo que se paró el equipo, tenía que pararse, y jugamos un buen partido ya el segundo tiempo. Don Roberto, ¿y qué le pareció la jugada del segundo gol? ¿Usted ve falta en esa situación con Ruan Vinicius? Y creo que si era para hacerlo, iba a hacer falta lejos. Yo, como Resistencia, creo que estamos sorteados en estos últimos tiempos por el arbitraje. O sea, en otras ocasiones ya no sucedió. El partido contra Guaraní, en dudoso offside, no anulan un gol. Ayer creo que en la primera jugada Cerfer le tiró a Ruan y perdió algo de equilibrio ahí, y en la segunda jugada él queriendo quitar afuera metió ese gol en contra. O sea, depende del color de camiseta a su criterio, que muchas veces usted también lo sintió así. Siempre fue así. Ahí el comandante puede decir que toda la vida fue así. Y ahora no es la excepción. Es más fácil equivocarse contra Resistencia que equivocarse contra los grandes.
Don Roberto, volviendo a lo que nos decía anteriormente, el tema del equipo inicial, porque la vez pasada en Dos Bocas también probó una defensa similar, Orteman, y por lo que decía, lo noto disgustado con esta conformación de equipo que probó ayer nuevamente el técnico uruguayo. Y yo creo que contra Guaraní había más, no sé cómo llamarlo, porque no teníamos todos los jugadores, ya que teníamos 4 jugadores de Guaraní y justamente no teníamos laterales. Entonces experimentó con Raúl Vinicio, y como Andrés Duarte estaba también lesionado sentido, no teníamos centrales, y bajó Matías Villarreal en defensa. Ayer ya teníamos todos los jugadores dispuestos, ya sea los laterales y también centrales, y experimentamos otra vez con Duván como lateral derecho y Matías Villarreal como central, que no es una posición que él conoce mucho. Y lastimosamente Matías hizo el penal inocentemente, una cosa que no hay duda que fue penal, y que Rubán no se sentía muy bien también el lateral, y son cosas que los técnicos algunas veces hacen que no entendemos, pero realmente yo estoy disgustado por el equipo que se formó ayer. Hemos regalado 45 minutos. Nosotros tenemos que aprovechar cuando los equipos grandes están mal para tratar de hacer historia, y ayer había una oportunidad de jugar mejor y ganar el partido, y salimos con la mano vacía. También ocurrió lo mismo contra Olimpia, que jugamos de chicos, nos jugamos esperando, y al momento de golpear a Olimpia, ya que está mal también, se vio ayer que enfrentando mano a mano tenemos más posibilidad de ganar que perder. Quiere decir, Roberto Garcete, que si fuera por, no sé qué término usar, hoy no sería el técnico Orteman. No sé, Arturo, porque yo hace un tiempo estoy dejando más la parte deportiva al presidente. Solemos hablar muy poco, yo hablo poco con la dirección técnica, dejo más a cargo del presidente, pero mis disgustos le digo al presidente, y él va a hablar con el técnico. Pero ayer he visto algunas redes, en las redes sociales de nuestro equipo, de nuestro club, hasta los hinchas se dieron cuenta de lo que se tenía que hacer, y no se hizo, ¿verdad? Ahora, disculpame, Roberto, vos tenés tus años, yo tengo mis años, vos tenés incidencia, tenés historia dentro del club. ¿Quién le dice a Sergio Orteman, Sergio, no sé tan fuerte el término, pensamos en, y quién le dice? Y va a quedar a cargo del presidente. Pues yo voy a poner mi posición, y él tiene que hablar, y vamos a ver. Si fuera por vos, Sergio Orteman, no sigue. Una reunión pendiente tienen esta tarde, no sé en qué van a salir, ¿verdad? Pero yo creo que algunas veces cuando las cosas no salen, tiene que dar paso al costado a alguna gente, y creo que ya hay mucha oportunidad que se le dio al cuerpo técnico, y no sé hasta cuándo va a seguir. ¿A qué hora van a hablar con Sergio? ¿A qué hora van a hablar con Sergio? Y tenía una reunión hoy entre estas 7 de esta tarde, a ver si, porque también escuché que él estaba que la semana pasada ya estaba por poner a disposición el cargo, no lo hizo. No sé si en esta reunión van a hacer lo que quería hacer la semana pasada, no sé. Bueno, entonces hay que hablar a Sergio, que piensa en momentos muy difíciles, y los que conocen el tema y son de fútbol y conocen lo que es, son situaciones que se plantean. Vos no estás de acuerdo con la conformación del equipo,
ya venía con un reclamo del partido incluso anterior, y a ver lo que va a pasar en la tarde de hoy, si sigue o no Sergio Orteman. ¿Vos crees que no sigue, Roberto? Y va a quedar a misterio de él y del presidente, que cómo llegaron de acuerdo alguna vez cuando firmaron un contrato, y ver lo mejor, porque no están bien las cosas. Ya tuvo 11 partidos, 33 puntos en disputa y se hizo 8 puntos. Creo que aguantamos ya mucho, no se dan los resultados. Pues se nota que el equipo, si es que entra con esa mentalidad que se puede hacer mejores cosas, pero siempre esperamos que nos hagan daño y después salir a ganar. Bueno, Roberto, seguiremos charlando. A tanta pregunta quiero que comprendas para que nosotros informemos correctamente y como debe ser. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Arturo, hasta siempre, y siempre vamos a tratar de hablar con la verdad y con lo que es la realidad. Gracias, Roberto Garcete. Hoy diríamos que Sergio está más que adentro. Fuera que adentro. Y la semana pasada estaba por poner pensaban que iba a irse. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Sergio Orteman debe entender perfectamente. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones de familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué partido entre Santaní y Sole? Sí, hoy es un partido importante porque Santaní gana, queda solo en la punta, Sol gana y alcanza, y sería un cuarteto. ¿Sí? Ella es única, diferente a todas y está siempre cuidándonos. Por eso en Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada mamá. Hasta el 15 de mayo te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Hora 12:15. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Como Mecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Como Mecipar, tu mejor opción. Hora 12:16. Con CNT 1.700 millones en premios, un auto Audi A4, una Toyota RAV4 y 1.300 millones y mucho más. CNT por Emoy. Nueva estación insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve call, un sándwich se vuelve experiencia, un almuerzo se vuelve reunión, una reu se vuelve after, un after se vuelve sunset, del espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. 12:17. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY. Churín, ¿qué pasa con él? ¿Puede jugar en Cerro? Sí, Churín ya va a volver porque ayer no estuvo por quinta amarilla, por eso retorna ante Olimpia. Si tuviese que elegir un jugador en Cerro, niño. ¿Churín? Sí, Churín hoy. ¿Vos? Y sí, ya no Churín, sí. Churín. Él no es bueno. Churín, el convencimiento de están los compañeros. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Qué tal, digo? ¿Qué tal, Arturo? Buen día, ¿cómo están? Bien, señor. Difícil los millennials. Le pregunto al niño, pongo ejemplo nomás. Le pregunto, ¿vos me entendés, Germán? Te agradezco mucho. Le pregunto al niño, Churín, ¿vuelve? Pregunta, ¿visto? Sí, vuelve en Cerro. Yo remarco, ¿me siguen ustedes dos, compañeros? Sí, claro. Sí, concentrados. Claro, sí. Y le digo, ¿y vos, niño? Churín. ¿Y vos, Germán? ¿Vos? Jan. Bueno, y yo le pregunto a... ¿Y por qué le guiña el ojo a él? No, porque me pica acá. Me pica. Se está nublando. El jugador de Cerro de Churino. ¿Y vos? Y estoy 50-50. ¿Con quién? Churino, Jan, ahí. ¿Y para cabeza vos, a cabeza. Para mí, el jugador más determinante hoy por hoy es Churín. ¿Para Diego? El arquero, Jan. Muy bien, Diego. Entendés mucho de fútbol. Y ocurre que, a la ausencia de Churín,
tan importante, trascendental, sin desmerecer a Jan, Cerro siente la ausencia de Churín. Sí. Arriba. Sí. Ahora, lo que sí me sorprende, bien Fernando Fernández, pero sí, otra cosa con Churín. Lo que me sorprende, ¿cómo un delantero va a tener 5 amarillas? No logro entender eso. Más sabiendo jugador importante. Ahora, son volante central, son marcador central. 8 en el semestre, Germán. 5 y 3 en Libertadores. Espera, vos que tenés una trayectoria internacional que Mancafa. Los capitanes suelen ser centrales, más volantes. Arquero, casi no hay delantero. Y cuando protesta, hasta hay que saber si sabe protestar. Ahí está el tema. Entonces, yo no le quiero dar una clase a Germán Cafa, ni a vos, ni a nadie. Pero Churín no sabe, incluso cuando se va protestó la otra vez. Y la vez pasada se lo echó estando en la banca. Se lo estoy echando en la banca. Entonces, ¿puedo terminar mi exposición? Sí. Los capitanes, o arquero, o central, o un volante. Yo no digo que no haya delanteros capitanes. El caso de Roque, porque a Roque le dieron por su trayectoria. ¿Y a Churín por qué le dan? ¿Por qué Churín? Porque es líder del grupo. Bueno, pero ser capitán tiene que tener muchos requisitos. Y una de las cosas es saber cómo hablar al árbitro. Es ser líder y no otra cosa es ser capitán. Una cosa es ser líder y otra cosa es capitán. Bueno, para mí tienen mucho que ver las dos cosas. Pasa que el capitán de Cerro es Patiño en realidad, pero Patiño se lesionó y central Patiño. Le dieron una brazaleta a Churín y Churín no sabe protestar. Entonces no tiene que tener la cinta capitán. Y bueno, podría ser. Eso es otra cosa. Claro. Eso es otra cosa. Porque vos, siendo capitán, tenés que ser el ejemplo para todos tus compañeros. Pero lo está diciendo hoy, 8 tarjetas amarillas. Una pregunta. Si para la mesa es determinante Churín, ¿qué pasa si hubiese jugado contra Bolívar? De titular, por ejemplo. Y eso no lo sabemos. No, está bien, pero si es determinante... No, pero ya mejor hacía un gol. Pero en realidad el problema ahí fue otro, Diego, el medio, fue la conformación del medio que no tenía equilibrio. Está bien, Víctor, pero no jugó Churín. Y sí, tenés razón que no jugó, si podía haber hecho un gol o dos, pero igual perdía. Pero quizás, así como jugó Cerro, igual perdía con Churín en cancha. Igual perdía. Yo estoy de acuerdo con Arturo cuando dice que hay dos tipos de líderes. Uno es el líder futbolístico y el otro es el líder que realmente tiene que tener otras cualidades para ser capitán. En el caso de saber hablar, de saber protestar, de saber dirigir a sus compañeros, el que se pone el equipo al hombro. ¿Tienes algo más, Néstor? Sí. El líder hoy de Cerro es Churín, dentro y fuera de la cancha. Una vez que pisó, entró a ordenar ese vestuario que no estaba bien cuando llegó. Había algo más, niño. ¿Ustedes se imaginaban, no en desmedro del Pulpito Duarte, que iba a ser el brazalete del capitán? Y no por la personalidad, no. Y le dieron incluso, futbolísticamente sí, pero... y ahí hay mucho de exportación. Y sí. Yo voy a vender un jugador, La finalidad es otra. Y la finalidad es otra, sí. Pulpito es un excelente jugador y Celo lo extraña muchísimo a Pulpito. Sí. No pudo llenar, pero con un brazalete tiene otra cotización. Totalmente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cómo andan Neto, Diego? Súper bien. Escuchándolo atentamente. A Rodrigo Rojas Luqueño, quieren escucharlo. ¿Cómo no? Sí, por favor. Le ponemos, Gustavito. Sí, salió todo, por suerte. Hicimos un gran partido contra Guaraní en un momento muy importante para nosotros. Veníamos de 3 derrotas. Ya lo habíamos hablado en esas 3 semanas donde creímos que habíamos hecho buenos partidos, donde nos faltaba la definición y donde se dio todo en un partido. Y ante un rival muy bueno, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Por ahí veía cómo estábamos nosotros y bueno, hicieron un equipo alternativo y bueno, nosotros tratamos de aprovechar eso y la verdad que fuimos muy superiores desde el inicio. Se viene una semana donde tenemos que preparar prácticamente 2 partidos porque bueno, se juega el domingo con Resistencia y luego se juega el miércoles, entonces prácticamente en esta semana tenemos que entrenar muy bien para llegar entero a esos partidos. Bueno, a mí por ahí no me toca jugar el primero porque estoy suspendido, pero bueno, lo importante es que empecemos a volver a tener una racha de sumando puntos que necesitamos mucho porque seguimos en una situación que no es la que pretendemos en la tabla, no así tanto en el rendimiento del equipo, que cada vez estamos consolidando mejor a algunos jugadores que estaban haciendo sus primeras armas en primera y realmente eso es muy meritorio, ¿verdad? Para un equipo, un plantel muy joven, después de todo lo que pasó en temporadas pasadas y que este año encare de esa manera el campeonato. Yo creo que se va a ir fortaleciendo a medida que vayan pasando los partidos y ojalá que terminemos bien esta apertura y en el clausura ya tratar de mirar un poquito más para arriba, ¿verdad? No sé si ya dije esto, Diego, Ernesto, lo de la República de Luque. ¿Ya le dije a ustedes? No. Sí, el relator uruguayo. Sí, señor. Para que sepan esto, acá vinieron 2 colegas uruguayos que... Me contaste esa historia de 7 años, Arturo. Verán, Tony.
Ahora se usa mucho República de Luque, República de Luque, República de Luque. El que impuso en nuestro país República de Luque se llama Jorge García Bachi, relator uruguayo, que vino acá era Radio Comunero 970, ex Radio Comunero, y entonces Osvaldo Domínguez Di, uno de los dueños de la radio, dijo que traer relatores uruguayos. Arturo, ¿sí? Disculpame, fue en la Copa América 99 que vino esa dupla acá a Paraguay. Bueno, brillante. De esa época. Y 99. En esa época, y ahí quedó, y le puso la República de Luque. Y ahí, ¿Qué es Luque? Angelito. ¿Qué es Luque? No, yo hablo de otra cosa. No, te estoy diciendo. Ah, correcto. Angelito, bueno, gracias, Arturo. Angelito Ortiz, que está en Luque. Cuando quiera, Angelito. Se llama Jorge García Bachi. ¿Cómo se impone? República de Luque, República de Luque. Qué bien Rodrigo Roja, Arturo. Rodrigo Roja es como el vino, ¿Cuánto más? Cuanto más añejo juega mejor. Bueno, y ahora ya que estamos haciendo un repaso con el trabajo editado de Gustavito, Luciano Taylor, sereno, reflexivo, niño, el técnico de Guaireña. Primera victoria, Taylor. Bueno, había un clima de mucha felicidad después de haber conseguido la victoria, donde hacía tanto partido que no se podía lograr, y bueno, eso es muy bueno para la confianza, para la seguridad y para seguir preparándonos para lo que viene. Fue un partido muy complejo porque Olimpia jugó muy bien, no exigió mucho, no podíamos tener la pelota y descansar con la pelota, entonces nos pasamos mucho tiempo corriendo, tratando de presionar, de recuperarla, y bueno, creo que fuimos muy eficaces en las pocas oportunidades que tuvimos, y después también fuimos muy eficaces en el área propia, ya sea defendiendo o cuando no lo pudimos defender, el arquero tuvo muy buenas intervenciones, y bueno, creo que ahí estuvo un poco la clave del partido, que para que el resultado sea a favor nuestro. Vuelvo a repetir, fue muy complejo, fue muy difícil, los jugadores han puesto mucha entrega, mucha atención, mucho enfoque de vivirlo y de jugarlo jugada a jugada, porque era la única manera cuando uno enfrenta a un rival con tanto potencial. Ahora, Luciano Taylor, ¿tenía mucho que ver este partido para tu futuro o no en Guaireña? No, somos todos conscientes acá en el club que esto es un proceso. Si bien en el fútbol profesional muchas veces es difícil entender esa palabra y todos gira alrededor de un resultado de fin de semana, estábamos trabajando tranquilo y veíamos que había mucha predisposición, no solamente de los jugadores, sino de toda la gente que nos rodea para que las cosas salgan bien. Y bueno, era cuestión de tiempo, la victoria iba a llegar, debíamos seguir insistiendo a lo largo de estos partidos. Habíamos hecho buenos partidos en algunos encuentros, en otros no tanto, pero bueno, sabíamos que teníamos que mejorar en cuanto al rendimiento para que los resultados lleguen. Es un muy buen técnico. Campañón, Diego Neto de Trinidense. Tremendo, lo de Trinidense es tremendo, y tiene un arquero realmente, Germán no me va a poder graficar un poco mejor, que está pasando un momento increíble. Sale, corta, no, debajo de los tres palos se hace gigante. Tiene una velocidad de piernas para salir, tiene una confianza, está pasando un grandísimo momento, y qué lindo, que bien me pone, porque es un muchacho muy humilde. Sí, bueno, yo ya lo conocía hace tiempo a Víctor, porque él fue el arquero. Zamudio. Sí, Víctor Zamudio, que él fue el arquero de la intermedia. Él fue el que comenzó la gran campaña. Él pierde el puesto porque un compañero, sin querer, por despejar una pelota, le fractura el brazo, y ahí es cuando viene Gavilán, y Gavilán juega todo lo que es la segunda rueda y termina ascendiendo, y bueno, por ende arrancó el torneo en Primera División, pero siempre fue un arquero que se destacó cuando estuvo en 3 de febrero en Ciudad del Este, en Capiatá, en Resistencia también. Él fue el arquero que ascendió con Resistencia a la Primera División, y bueno, hoy no me sorprende de lo futbolístico su nivel, como recién se lo decía el técnico, pero sí me sorprende de lo emocional, muy firme mentalmente, porque no es fácil esperar tanto tiempo su oportunidad y volver con este nivel que tiene. Hablamos con José Rúa. Muy contento con el compromiso, el rendimiento de los jugadores. Como siempre digo, son ellos las estrellas los que entran a la cancha. Y bueno, ahora tratar de mantener eso, que hay mucho camino todavía por andar. Fue un partido donde ambos tuvimos ocasiones.
nosotros, así como general. Sabíamos que iba a ser un partido así por lo que se jugaba. Nosotros éramos conscientes que de local, más de un rival directo, teníamos que ganar el partido. En el segundo tiempo, en un momento dado, hicimos un cambio de formación, ¿verdad? Haciendo el 4-1-4-1, tratando de contener un poco más la segunda pelota que no estaban jugando general, ¿verdad? Por la pelota larga, por la característica de juego y de Clementino mismo, que es un jugador muy fuerte por arriba, y después volvimos al 4-4-2 con Arevalo tratando de ocupar y que no venga también tan directo, ¿verdad? Y gracias a Dios salió bien con los cambios, ¿verdad? Porque Arevalo es el que hace prácticamente la jugada y le da a Pedro Arce, que también entró bastante bien. Siempre uno dice, no quiere que les pasen cosas malas, en este caso a tus jugadores, pero también existe esa frase que no hay mal que por bien no venga. Quizás si no hubiera pasado lo de Pablito Gavilán, Víctor Zamora estaría ahí entrenando con Calero, estaría estrenando y nunca habría jugado. Y mirá el nivel que está teniendo y qué difícil que es hoy hacerle un gol a Trinidense. Es así como decís, ¿verdad? A veces de las cosas negativas uno trata siempre de ver lo positivo. La verdad que Zamudio es un arquero que viene entrenando de una forma como si fuera que él era el titular cada partido, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo también y la constancia de él, ¿verdad? Creo que yo le conozco hace años, en el 2015, ya 3 de febrero. Una buena persona, un buen profesional, y hoy nos está dando eso que vos estás diciendo, ¿verdad? Entonces, contento con él, ¿verdad? Porque siempre hablábamos de que iba a tener su oportunidad de nuevo. De la forma que él había salido luego de la titularidad cuando vino a Gavilán fue por una lesión, ¿verdad? Porque nosotros habíamos arrancado la intermedia con Zamudio, mucha confianza con él, ¿verdad? Y después vino Gavilán, también estaba rindiendo, y hoy le toca a él que está rompiendo, ¿verdad? Entonces estoy muy contento con él por la perseverancia que tuvo, por la persona que es y por lo profesional también. Bueno, Ernesto, Rosato, Diego, Iván, compañeros, Edgar, tenemos lo de Roberto Garcete, que anticipa la situación de Sergio Orteman, vidriosa en la continuidad del cargo. La recaudación, Cerro Porteño salvó los costos de jugar en el Defensor y el partido. Roberto Garcete, ¿vos vendiste el espectáculo ayer? No, solamente hablamos con la gente de Cerro, ellos se encargaban de todos los gastos del espectáculo y cambiamos de local. Nosotros llegamos a un acuerdo con la gente de Cerro que ellos iban a pagar los gastos del espectáculo y toda la recaudación si había para Resistencia. Don Roberto, ¿y qué le pareció la jugada del segundo gol? ¿Usted ve falta en esa situación con Rubán Vinicius? Y creo que si era para hacerlo iba a hacer falta lejos. Yo como Resistencia creo que estamos sorteados en estos últimos tiempos por el arbitraje. En otras ocasiones ya no sucedió. El partido contra Guaraní, dudoso offside, no anulan un gol. Ayer creo que en la primera jugada Cerfer le tiró a Rubán y perdió algo de equilibrio ahí, y en la segunda jugada él queriendo quitar afuera metió ese gol en contra. O sea, depende del color de camiseta a su criterio, que muchas veces usted también lo sintió así. Fue así, toda la vida fue así, y ahora no es la excepción. Es más fácil equivocarse contra Resistencia que equivocarse contra los grandes. Si fuera por, no sé qué término usar, hoy no sería el técnico Orteman. Por la dirección técnica dejo más cargo del presidente, pero mis disgustos le digo al presidente, él va a hablar con el técnico, pero ayer he visto algunas redes, en las redes sociales de nuestro equipo, de nuestro club, hasta los hinchas se dieron cuenta de lo que se tenía que hacer y no se hizo, ¿verdad? Algunas veces cuando las cosas no salen tienes que dar paso al costado a alguna gente, y creo que ya hay mucha oportunidad que se le dio al cuerpo técnico, y no sé hasta cuándo va a seguir. ¿A qué hora van a hablar con Sergio? ¿A qué hora van a hablar con Sergio? Y tenía una reunión hoy entre estas 7 de esta tarde, a ver si, porque también escuché que él estaba que la semana pasada ya estaba por poner a disposición del cargo, no lo hizo. No sé si en esta reunión van a hacer lo que quería hacer la semana pasada, no sé.
ya por cuestión de tiempo, solamente porque estamos pasando, no, esa es la situación de Sergio Orteman. Se va a resolver, Diego Ernesto, esta tarde, ¿sí? Correcto, sin duda. Correcto. Para Sergio cerrar, Orteman. Arturo, me acuerdo una vez que te pregunté en relación a lo de Zamudio, si creías en la suerte, me dijiste no, yo creo en la preparación y en la oportunidad. La oportunidad te llega, ahora tenés que estar listo. Sí, así mismo, o si no, Dios hubiera timbeado. Si fuera solamente por la suerte, Dios se hubiera dedicado a timbear. Claro. ¿Se entendió? Se entendió. Esa Clarísimo. herramienta no es mía, esa yo escuché y me agradó. Pero de luego, siempre hay un montón de cuotas en la vida que da, circunstancia, oportunidad. Estamos cerrando, Ernesto, Diego, ¿sí? Ok. Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovechar esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate. De Super Espuma llevas una TV HD Fama de 32 pulgadas directo y sin sorteos. Y además tenés 20% de descuento en los demás modelos de somier de Super Espuma. Super Espuma, viví más despierto. ¿Te gustó la frase? Sí. Esa herramienta no es mía. A mí me gustó. Cuando Muy si bueno. todo fuera por la suerte. Si todo vamos por la suerte, entonces dice Dios se hubiera dedicado a la timba. ¿Sí? ¿Quién está, Gerardo? Juan Vinicius. Bueno. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrar tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. ¿Cómo te va, Juan? Tudo bem, vos? ¿Você quiere falar conmigo portugués o español? Português é melhor. Mejor es portuñol. Portunhol. Portuñol. Juan, ¿você o se sorprendió o la determinación del árbitro cuando sancionó, que no sancionó la falta, o tiró para você el brazo, el jugador de Cerro? Sim. No primeiro contato que eu tenho com o balão. O puxou para você. Puxou para você, puxou. Sim, puxou no braço, meu braço. E quando me fui sacar o balão para a Cone, o balão atarrou na minha perna esquerda e acabou entrando no gol. ¿A você sorprendió la determinación del árbitro de no sancionar la falta? ¿Para você? Não, para mim ele cometeu um erro, né? Sí. Sou um profissional e todos nós outros estamos supostos a cometer erro, né? Qué pena para finalmente autogol de você, finalmente, ¿no? Sim. Eu estou muito triste, né? Que nunca me passou uma situação dessa em minha carreira. Nunca cometi um erro desse. Y cuando el técnico Sergio Orteman te dice a você que no entra al segundo tiempo, ¿qué sensación tenías vos ahí, você? Não, eu entendi a parte dele. Um momento difícil, né? Y está muy apenado, Juan, está sentido. ¿Você incluso llegó a la lágrima o no? ¿Sintió? ¿Lloró? Não, fiquei muito molestado, incomodado. Chorei em casa com minha família, né? Que é uma situação que nunca me passou na minha carreira. E não desejo isso para nenhum jogador de futebol. É uma situação muito molestosa. Mas trabalhar e seguir Ahora, uma nova oportunidade. Debo decir para você, Juan, mucha fuerza para você. Uno siente, por eso te que lloraste con tu familia. ¿Por qué no te tiraste al piso? ¿Te pareció picar? Você carece de picardía. Tem que tirarse al piso. Sim. Quando ele me puxou, eu achou que na verdade que ia conseguir sacar o balão para Cone. Pero quando eu dou o carrinho para sacar, creio que escorrega um pouco. Aí tá na minha perna esquerda e adentra no para traducir a la gente, o tu portugués, ¿você resbaló entonces? Oi? Resbaló. Escorredó. Sim, resbalou na minha perna esquerda. Escorredó. Escorregó, en portugués, escorregó. ¿Você resbaló? Sí, escorregó na minha perna esquerda. Y bueno, Juan, lo mejor para você son cosas que pasan. Y bueno, Juan, ocurrió y te pasó a você. Gracias, Juan, mucha fuerza, mucha fuerza.
Nada, gracias. Adiós. Qué difícil para jugar. Fue en su casa y lloró con la familia. Sí, quedó incómodo, molesto y lloró. Por esta situación fue cambiado en el entretiempo. Sí. ¿Y te imaginas? Sí, lo quemó un poquito Orteman ayer. Sí, la verdad que... A los dos en realidad, porque a Villarreal también. Sí, porque cambió en el entretiempo. O sea, eso fue lo llamativo, que a los dos que tuvieron la jugada de los goles comprometidos los cambió. Y eso es un poco... Te duele más para el jugador. Y claro, vos como jugador sentí que te quema. Pero bueno, hay que ver qué explicación le dio el entrenador, en ese caso, Sergio, por qué los cambió. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio. Precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Você está con motivación, sound, Bernardino. Eso es bullying. Sí. Eso, Darío, eso es bullying. Yo dije, você está con motivación. Você está con motivación, sound, Bernardino. Es bullying, será. ¿Qué tal mi portugués, hermano? Brillante. Te agradezco mucho. Visión te invita al Bazar Creativo el sábado 13 de mayo. Te esperamos en el Citabela de nuestra casa matriz de 14 a 21 horas con 20% de ahorro pagando con tus tarjetas de crédito Visión. En locales adheridos, más de 50 emprendedores te esperan con sus mejores productos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, CIRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. No es un acertijo, pero es doloroso el tema. Los resultados que públicamente te diga el vicepresidente, pero autoridad en Resistencia, niño, compañero, sí, que forma mal el equipo, que pensaba que se iba la semana pasada, el hijo de Roberto Garcete Jr., el que es presidente del club. Sí. Y queríamos hablar con Sergio Orteman porque es un momento muy difícil. Sí, escuchar esto. Y nosotros no estamos haciendo, ¿cómo se llama eso? Y hablar de la estadística, sí, la cantidad incluso de partidos, hablaba en un momento cuando nos salen los resultados, hay que dar un paso al costado, claro, o sea, ya como... entender que es Orteman que tiene que estar saliendo. Exactamente. ¿Y con quién juega Resistencia? Y ahora juega contra Luqueño, el domingo en Villaliza. Al final del partido no se muda al defensor, es 19:30. Juega y gana en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registras con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Juega y gana en Slot del Sol online. Penalty te conecta lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. En este Día de las Madres, prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Ocurre que cuando hablas con alguien así en portugués, él tiene que sentirse cómodo en la entrevista también. Sí. Por eso yo traté, ¿vos me entendés, Víctor? Sí. Correcto. Vení a Bristol y elegí la Moto Buller que va con vos, con los mejores precios del país. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 09916700000. Comprá en www.bristol.com.py. Fútbol en la Premier. Arrancó el partido del Brighton. Está en el banco Enciso hoy. Hoy no es titular. Enciso está perdiendo su equipo. En el comienzo del partido, la visita de Everton. ¿Pero qué torneo es? La Premier, la liga principal. Everton. Ante el Everton de local. Pero también una serie de partidos. Yo creería que es una cuestión de descanso, de mover un poquitito, pero hoy está en el banco Encisos. El Everton que pelea por no descender. Por no descender, y Brighton que está peleando por lugares para ingresar a copas internacionales. Igual arrancó el partido, 10 minutos recién. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Chikungunya, ¿vos decís que lo irán a matar? Me llegó un mensaje para usted, Arturo. ¿Qué dice? De su amigo Elvio Rojas. Sí, ¿qué dice? Decirle a Arturo que le corran a esos milenios que se ríen de su perfecto portugués y quédense ustedes solos ahí en la radio. ¿Y quién se rió de mí?
No, ¿Vos acá te por lo leíste? menos nadie. No, Nadie no, se no. lo borra. ¿Y Milenio que el único Milenio lo Víctor dicen por Vidal. él? No, yo no me No, leí. colaboró sí que Víctor. Saludos, Albio. Se está divirtiendo mucho. Saludos, Albio. Saludos. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la La confianza. audiencia sabe que cuando hablo en portugués hablo en serio, por eso me respalda, ¿verdad, niño? Sí. Por eso ¿Verdad? Vinicio escuchó 5 llamadas vos pedís, veo. 618-4700. Que yo hice manera en hablarle en español. No, para mí portuñol. estuvo bien, para mí estuvo bien. No sé qué dice la audiencia. ¿Qué número, niño? 618-4700. Y después tenemos, levantaste en el Twitter Cuando del usted ve lo que hay, subimos, señor. el entrerriano. Sí, sí, sí. El viernes el sorteo. El entrerriano, todo lo que tenemos, ¿qué contiene el entrerriano el premio? Para las mamás. ¿qué Las contiene? mamás. Un termo de mate de litro con la guampa del mismo color para combinar, con una bombilla de acero, pico de oro y paquete de hierba. Muy bien. Completito. Ahí tenemos el Rodrigo, vamos a sacar la botella. ¿Ya está, niño? Ahora voy a subir. Enseguida. Si quieren llamar, hablen. Yo acepto las críticas de mi portugués, pero creo que me van a felicitar. Bueno, mañana practica con normalidad. Qué atrevido. ¿Vos no crees que a Ovidio y eso alguien le haría así? Pone otra vez. Bueno, mañana practica con normalidad. Qué atrevido te gusta. Con cubiertas como Tire andás sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Hola. Comandante, ¿Qué tal mi portugués? Decime bien. comandante, no estaba tan mal Rubán hasta que le hablaste en portugués. Ahí comenzó a llorar, ¿verdad? Tirasoles. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. No, porque ya entiendo el mensaje. Hasta aquí llegamos. Llega la promo de mamá y papá en Punto Farma con 200 millones en electrodomésticos de Tupí. Por cada 30.000 guaraníes de compras acumulás un cupón electrónico para ser uno de los ganadores. La promo de mamá y papá de Punto Farma es tan grande que hasta Tupí está participando. Decía que la charla iba bien hasta que hablé en portugués y lloró. Juan. No, pero yo creo que se ¿Qué es sintió... lo que te rigo? No, es que... Se sintió cómodo Sí, porque se sintió cómodo. no es fácil que en un país donde se habla español le hablen en portugués, lo entrevisten en portugués, un portuñol, Pues, pero está pero bien. se entendió. ¿Qué pasa? Está agitado. ¿Y qué edad tenemos para estar agitado? Te mató la escalera. Messi tiene que ir a La Paz. Ya está, le mató la escalera. Hola. Arturo, Sí. disculpame lo que te voy a decir. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo está en la mesa por ahí? Muy bien, buenas tardes. Arturo, hacé nomás lo que sabes hacer, hablar nomás en castellano. Tenés que ir a estudiar acá, enfrente de mi trabajo, ahí esa escuela para estudiar portugués. Qué mal. Ahí, la verdad, si amigo te digo, duele, la pena. verdad, duele mucho, ¿verdad? Pero te sale mal, Arturo, o se va ahí de ahí, Arturo, Espera, a la puta, qué difícil. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Hola, Sí. Arturo, soy el número 1, no cambie nunca. Comandante, número 1. Mi portugués, ¿qué tal? Todo perfecto, número 1. Gracias. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Ese primero me golpeó más que el segundo, ese que dijo que se puso a llorar, Luan, después de escucharme a mí en portugués. Hola. Arturo, ayer Rubán se puso a llorar en el vestuario o en la casa, dijo, ¿verdad? Y ahora que te escuchó a vos se lo está volviendo a llorar. Hola. Hola, comandante. Sí. Rubán Vinicius parece ahora recién está volviendo a llorar por tu portugués. Mala puta, qué embores son ustedes. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Dice Titón Sacarelo del Centro de Estudios Brasileños, tiene una beca para vos. No podemos, Titón. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámicas Itagua, ventas al 607-151-0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Hola Arturo, saludos para todos. Más tengo información que podría ser técnico de San Pablo.
Você pode falar para nosotros si hay aproximación de información? La flauta. Don Jesús Manuel Vallarex, qué malo sos, Gustavito. Yo me tengo que picar y rajar. Hola. Hola, Arturo. Sí. Meu amigo, você fala muito bem português. Obrigado. Obrigado, gracias para você, gracias para você. Tranquilo, Arturo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Hola. Arturo, buenazo ese Vinicio. Si yo era, te cortaba por la cara. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse en Erimark. Encontrá todos los accesorios por tus compras en el mes de mamá. Participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Mejores son los perros, será. Hola. Hola, comandante. Excelente tu portugués, comandante. Yo no supe diferenciar quién era Rubén y quién era Arturo. ¿Viste? Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, más octanos, mejor precio, 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor, todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol, vamos. Hola. Boa tarde, comandante. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Eu tô aqui calificando o seu português, rapaz. Bom demais, bom demais. Bom demais. É bom mi português. Não entendi. Bueno, listo. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Hola. Comandante, ¿qué tal? Bien. Comandante, a mí lo que me sorprende es cómo vos no sos docente de portugués. Impresionante. Te agradezco muchísimo. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Hola. Comandante, ¿usted me puede dar una información? Pufa Energy con ginseng omega 3, vitaminas y minerales te ayuda a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Pufa Energy, calidad ético. Hola. Hola, Arturo. Sí. Tu guaraní es espectacular como tu portugués. Você está con motivación, sound. San Bernardino. Te encanta, Gustavito, que me jodan. Ten el ojo, listo, en el ojo los huevos. Hola. Arturo, ¿vos sabés por qué le costó tanto el partido allá a Cerro? Porque Resistencia tenía la misma camiseta, el mismo color, se asustó. ¿Qué es lo que es? Ah, por Bolívar, veo. ¿Quién está linda? Cerramos entonces. Finaliza, en portugués. Y Fechamos. Cerramos. Hola. Hola, Arturo. Sí. ¿Qué tal? Te llamo nomás que te explicó demasiado bien ese brasilero y logró porque se arrepintió porque él era el culpable y por eso le cambió el tío, ¿verdad? Sí. Por tema. Por eso le cambió. Sí, no sí, fue penal, no fue nada y él se equivocó. Te agradezco su reconocimiento, Arturo. Arturinho, es un portugués perfecto, cara. Claro que dijo el que le cambió como que era consciente. Así dijo. Y sí. Y como que se rebala. Eso para última no se considera. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresá a laplata.com.py, empeñá seguro, empeñá en La Plata. El campo de ese defensor es malo y el campo de Villarrica. Estaba bien, respondió bien. Cancha pesada, pero respondió bien. ¿Vos sabés que me sorprendió? ¿Cómo respondió el arquerazo? Sí, ayer... la figura fue Miguel Paniagua. Con el respeto que se merece Pancho y Paniagua, que él dijo que fue la figura, para mí Finoquito fue el ganador de la noche. Guaireña hay cuestiones que se ven por tele y hay cuestiones que se ven en campo. Yo lo vi en campo y cómo arengaba, cómo empujaba al equipo, cómo ordenaba el equipo. En campo vino quieto.
Sí lo vi, pero tuvo... A ver, ¿cuántos mano a mano tuvo? ¿Cuántos mano a mano sacó? Un segundo, comandante, ¿puede mandarle un saludo a Juan Ángel Martínez por su cumpleaños? Muchas felicidades, Juan Ángel Martínez, de parte de los muchachos de Recorrida. A Juan Ángel Martínez, muchas felicidades. Después le merece, como dijo Germán, Claro, no desmerece. Yo no desmerezco a Fino Quieto. ¿No? Sí, le desmerece. No. Dijiste recién cuántas veces llegó. Está grabado. Y tuvo dos pelotas que la primera la de Paiva, que Paiva le cabecea al cuerpo. Si esa iba aquí nada, no sé cómo reaccionaría. Y la otra la que le saca a Silva. Y después... Pancho dijo una cosa, ¿cuántas veces otra en campo? No. Yo estuve en campo 27 años. Y te puedo hablar desde ahí entonces. No, sí. La figura fue Fino Quieto. Paniagua fue muy importante, sí. Pero para mí, no solo para mí, con la mayoría coincidimos. Con todo el respeto para vos y para Paniagua. Para mí, Fino Quieto tuvo tapadas fundamentales. La próxima vez pueden enviar un mensaje al privado y me dicen, quiero que un mensaje, elegir a este como figura, y bueno, y entonces voy a hacer caso. Vos tenés que saber qué te pones a eso. Y sí, así, pero cuando vos elegís, cuando las decisiones siempre son difíciles. Siempre. Las decisiones nunca son fáciles. Así es. Tomar una decisión en todos los aspectos de la vida. En todos los aspectos, entendiste muy así bien. Es. Tomar una decisión. Así cuando es. vos tomás una decisión de elegir, estás tomando una decisión. Así es. Entonces para vos lo elegí a Paniagua. Sí. Para vos. Yo vi solo el segundo tiempo y yo coincido con Pancho, no vi tantas tapadas, pero sí, no fue. Yo solo vi el segundo tiempo, claro. Es buen arquero, pero sí fue importante. Dice que el gremio de arquero quiere sumar votos para el arquero. Eso fue un mensaje que anduvo dando vuelta. Y no tiene nada que ver el gremio de arquero. No, y justo también estoy mirando y hay bueno, los dos fueron figuras. No, los dos. Es más, pero sí cumplió con su trabajo, o sea, sin desmeritar, hizo un buen trabajo. Sí, pero... Y bueno, y Paniagua cumplió con su trabajo. Claro, estuvo bien, sí. Por eso digo, a mí me gustó la ascendencia que tuvo Paniagua sobre el equipo, porque en algún momento se caía la defensa y él decía, no, vamos, y cada rato se lo veía, dale. Es que se cayó. Los dos son buenos, los dos fueron puntos altos. Lo que pasa es que uno es muy experimentado, con una gran trayectoria y capitán, y el otro es un mitad que recién está comenzando y no tuvo... Creo que una que la quiso agarrar, que era una pelota que tenía que puñetear, que se le rebaló y casi le... Y el líder de Paniagua, sí, exacto. Por eso digo, y después en Olimpia Zavala... Olimpia va a tener graves problemas, porque mientras Saba dice que ahora van a la Copa, eso ya es lógico, no hace falta que lo explique. Y yo estoy tratando de corroborar, tengo dos vertientes del caso Aguirre, dos corrientes informativas. Yo recibí una que ahí quedó. ¿Querés? Te puedo mostrar. Eso está en Twitter también. ¿Que hay conformidad con él? Que el sábado es el sábado el examen final. No, eso yo no sé. Yo lo que digo es que eso yo no recibí. Dice nomás que en las redes hay una yo recibí adentro una que dice que el sábado es el examen final y que si no pasa el examen clásico del examen final. Eso no se hace. Pero pregunté adentro. Yo si soy Aguirre me hubiera planteado Cardona, señor, ¿esto es cierto o es bola? Si es cierto, y bueno, y en eso estamos. Si es cierto, me voy. Y pregunté de adentro y también me dicen no, es bola. Es bola. No vaya a ser sensacionalismo. No, pues estoy tratando de corroborar. Y es más, me pasaron un nombre incluso ya que sí, pero me dijeron Aguirre termina, el último mensaje que recibí es Aguirre termina el contrato. Aguirre termina el semestre, en realidad. El semestre, o sea, en la apertura. A ver, te digo textualmente lo que dice el mensaje. Este semestre termina Aguirre. No se va a tomar ninguna decisión, no lo va a sacar Miki al DT. El tema de Copa Salud. Ahí es. Dos respuestas similares ahí sobre el caso de Aguirre. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más rico, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. De hecho, Cardona se jugó. ¿Vos estabas, Vito, cuando dijo? Estuve en este partido, pero no estuve frente a él. Pero pero tuviste. Olimpia Libre. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. No puede Miguel Cardona, si es presidente de un club, decirle si no triunfa. No, pero pasa que ya se van despegando un poquito de él. Todos. Ayer perdió contra un equipo que después de 13 fechas no ganaba y no cayó muy bien. Para nada bien luego.
los pocos dirigentes que estaban ahí de Olimpia, la cara al salir de la cancha era así, era brazo cruzado. Y, ¿de quién? Y de algunos que están... Pero sí pasó Cáceres también. ¿O miento? Cardona estuvo ahí. Y sí. Cáceres también pasó esto, Pulido Olimpia sabe. El tema es todo lo que se planteó en torno a la presencia de Aguirre. Que lo que hizo Cerro, que vino, si querés, Gloria. Y ese es un tema muy peligroso. Y si vos me contratás, no me vayas a poner por un partido. Yo creo que ahí hay malicia en eso de que el partido contra Cerro, si no pasa, le van a sacar. Como dice Germán, si a mí vos me decís eso, y yo tengo gente interiormente que está, yo me voy y le planteo al presidente. En serio te estoy diciendo. Yo digo, Aguirre no es uno más. La lectura, lo que se la diga. lectura que yo tengo es que algunos de la comisión directiva ya están en contra y el presidente lo sostiene. Esa es la lectura que yo le doy a la información que recibí. El torneo local tiene 4 derrotas. Salvo Copa. Sí. En Copa pero el tema, ¿sabes por dónde pasa también? Numéricamente, su presencia... Numéricamente... Lo que pasa es que la forma de juego también. 4 juegos. Me gusta. 4 derrotas. Anímate a ganar millones con Vivand en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivand, abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida del Yat número 11, edificio Vivand. Seguinos en redes como Casino Vivand. Vivand, la vida es juego. Bueno, ¿y qué más sobre el técnico? Y que a nivel local, salvo quitamos ese partido ante Atlético Nacional, que fue otra cosa, no despega. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si le gana a Cerro, por más que después pierda con Patronato, y no una pasa nueva nada, vida, una nueva vida hasta nuevo aviso. Porque da la pauta como que el partido del sábado, según ese mensaje, es que... Como que el partido de Medellín si le gana a Cerro, tiene vida hasta el semestre. Y sí, por lo menos. Pero hasta nuevo aviso, porque hasta nuevo aviso. Porque también vamos a ser y... sinceros, el grupo que le toca en Copa no es, es un si era un grupo complicado, no pasaba. Y ahí era cambiada la cosa. Yo coincido. Ahora Patronato puede ser fuerte en su pero casa. Con más razón, Pancho, porque vos fíjate que si le gana Cerro, está todo bien. Y después va y pierde con Patronato un equipo de la B de Argentina que va último en la B. Y ahí otra vez vuelven los fantasmas. Por eso yo creo que puede ser un arma doble filo eso, en contra de Aguirre. Porque si pierde contra un grande, bueno, está aplomado su trabajo. Es que el ambiente va partido a partido, entonces. Partido a partido, entonces, a partir de ahora. Sí, es que el ambiente no da en este momento como para asegurar que con su trabajo se pueda remontar a nivel local, obviamente, posicionar. Y lo otro que también ayer me pasaron, me decían, es que no es con él la disconformidad por parte de los jugadores. No hay una disconformidad. No es una relación mala de Aguirre con los jugadores. La relación mala es con el PF. Mucho lesionado muscularmente, sí. Me han visto. Sí. Y ahora pensando un poquito una carga muy pesada por parte del... Es la queja de... gente que está cerca del plantel, claro. Muy cerca del plantel, y que los muchachos dicen... Nos carga demasiado, está muy pesado el tema, no estamos en esta etapa del campeonato como para hacer este tipo de cargas. Ahora es todo recuperación. Con el PF no hay un buen feeling. Dosificar bien las cargas. Exactamente. Pero con Aguirre, todo bien. O sea, no pasa por ahí. Pero él tiene que manejar al uno se entera de cosas cuando va mucho al interior. Sabe lo que pasa. Sí. Aguirre es consciente de todo lo que está pasando en Olimpia. Cuando llegas a un término y hay proyectos y las cosas no salen. Y bueno, ¿qué va a hacer? Y sí. Cardona dijo, eso es la historia. Y no es que nosotros estemos reprochándose a Cardona porque él es dueño de su acto. Que leyó que con Aguirre cambiaba el mundo. Tenía razón en lo que hice. Se van a acordar, la historia se va a acordar. Por eso él responde eso. Porque le habrán criticado porque le sacaste a Cáceres, él vio Pablo Rosso, como le sacaste. Cáceres de las casas, él vio un maestro. Había demás cosas. ¿Está jugado con el Aitor? Sí. Está jugado. Sí, también. ¿Está jugado con él? No hay... ¿Él es? ¿O no es él? Él es. Sí, hoy es un hombre de plena confianza. De demasiada confianza, diría. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasas, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9CA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Perdón, ¿escuché bien? Pancho dijo que el grupo de Olimpia es muy flojo. Y si es así, es increíble.
Yo pensé que dentro de poco iba a decir en busca de la cuarta. ¿Arquitecto Doraboto? Sí. Se entiende que venga de él, pero... No, tratale bien. El grupo más complicado en Copa Libertadores es el de Libertad. El segundo es el Cerro y el más flojito es de Olimpia. Tampoco es... Si a Olimpia le tocaba un grupo en serio, le tocaba un Palmeiras, un Boca, un River. No estábamos hablando de Olimpia acá con posibilidad de clasificar. Hay que ser realista también. Sí, eso sí. O sea, le tocó Patronato y está en la B, le tocó Melgar. ¿Qué historia tiene Melgar? ¿A qué juega Melgar? O sea, ¿qué historia tiene Melgar? Sí, Arturo, pero como potencia futbolística no dentro del continente no pesa. Pero Olimpia tiene que preocuparse de Olimpia, Francisco López. Sí, y tienes muchísimas preocupaciones. Yo te voy a poner un ejemplo a vos porque vos me buscaste. Él me busca. Sí. ¿Qué es la audiencia? San Lorenzo figuraba en el lugar número 15 y Nacional 16 cuando se hace el sorteo de la Copa Libertadores. A partir de octavo, confirmación. Qué paradójica la vida, che. Jugaron la final. Sí. Y estaban de 16, 15 San Lorenzo, último Nacional. Disputaron el título. Y primero estaba Vélez. Y Nacional sí, le gana a Vélez. Bueno, pero eso digo, eso es muy relativo, pues. Vos dependés de vos. Y que te venga. Y va a andar bien. Pues si va a andar eligiendo rivales, midiendo por el rival, no. Yo no. Ahora viene Cerro Olimpia, que tiene chikungunya Olveira. Y en Cerro Claudio Aquino está con amigdalitis. Recién el miércoles vamos a saber si él vuelve a practicar normal. Voy a poner un ejemplo. Si dice, todos son suposiciones. Este partido en cancha de Olimpia terminó 2-2. Sí. ¿Y quién reaccionó? Y Olimpia lo salvó, que se fue expulsado el arquero de Cerro y ahí logró empatar. Y apareció Derli, ¿eso quién estaba? Sí, metió Derli uno y Alejandro Silva otro. Y estaba Alejandro Silva. Capaz si jugaba Olimpia un rato más, el partido ganaba incluso. ¿Viste? Ahora no está Derlis. No, pero ese es el modelo de Cerro que quiere cambiar, pues no sabe cómo hacer. Porque si Olimpia tiene problema con Aguirre, ¿por qué no pone con dos delanteros? El problema es cómo mantenerse. Él tiene el trauma, aunque no quiere, y es psicólogo de ganar te empatan y después no sabe qué hacer. Por eso metió a Brock. No, y ayer no quería que se le escape, por eso defendió. ¿Contra quién? Con el respeto que se merece. Ayer Cerro terminó defendiendo ante Resistencia, casi 40 minutos. Bueno, por eso te digo, no teníamos un mal. ¿Sabes qué? Gusto o no gusta, Cerro terminó con un equipo chico. Teníamos que ganar, pero Saba fue sincero, siempre fue sincero. Teníamos que ganar, tenemos que salir de ese estigma de haber enfrentado a Bolívar y perder. Entonces salió a asegurar y le salió. Y le salió bien. Le salió bien porque ganó. Porque si le hubieran empatado Resistencia, por lo menos de mi parte del primer comentario hubiera sido, pero ¿cómo te vas a defender ante Resistencia? Pero ganó. Nacional, cuando fue finalista de la Copa, hay que darle a Gustavo Morínigo. Le ponía, ¿cómo se llama? El que entraba sobre la hora, que fue transferido pues. Balbuena era el que Balbuena entraba sobre la hora, Germán, la línea defensiva, y él se ponía atrás, adelante o atrás. Si venía un centro, decía, me dejame a mí, y sucedía. ¿Sabe qué? Cambio cantado Nacional. Cambio cantado. Sabía Balbuena, sabía Morínigo. El primer cambio. Se sabía lo que quería. Así fuese 3-0 o 2-0. Y fue Nacional finalista de la Copa. Sí. Y él pudo haber creído que Nacional iba a ser finalista de la Copa y que jugó mejor en San Lorenzo que acá. Y que por una mano, una inocentada, vino el gol. No, es que toma postura hacia Nacional. El fútbol sabe bien, Germán. Impredecible. Sí, pero esa campaña estuvo acompañada de un... ¿De un qué? De un proceso, me parece a mí. Aunque a vos no te guste la palabra, pero de un proceso, Pancho, pero también hay que analizar... San Lorenzo nunca había tenido éxito internacionalmente, nacional tampoco. Y si miramos los rivales grandes que había en esa competición, no estaban los grandes. No estaba River, no estaba Boca, no estaba San Pablo. El camino quizás era... no fácil, pero más limpio que los de la Libertadores últimamente. ¿Hizo mérito? Claro que sí, pero no estaban esos grandes. Eso lo supo aprovechar San Lorenzo y lo supo aprovechar Nacional. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresá a unisal.edu.py. Tenía razón Germán cuando dice que el lateral izquierdo de Olimpia Zavala es más extremo que marcado. Es verdad. Sí. Inclusive si juega de volante no es una mala.
pero ahora le pone de Junior Barreto de no jugar el partido anterior, le pone de centro delantero. Ayer terminó de 9. Yo dije de no jugar, puso de centro delantero, dije. Cuando una vez también lo pusieron a Antolín Alcaraz arriba. ¿Se acuerdan? Sí. La desesperada. Esa es una cuestión, y sabe bien que Germán Cafa, porque es arquero internacional y sabe que un matungo alto te puede quedar problema. Te molesta. Quitó su punta y al final mandó un central a jugar de punta. Hay jugadores en Olimpia. Ale Silva, ¿cómo anda? Ayer jugó bien, claro, perdió pelotas, pero dentro de lo malo que fue Olimpia, me parece a mí el más. Bueno, y la ausencia de Marco Gómez puede mejorar. Le ponemos un título, no, claro, porque Marco Gómez, ¿a los cuántos fue cambiado? 5 minutos. A ver, no es para poner excusa, pero Olimpia tuvo dos ausencias importantísimas ayer. Richard y el arquero. Son dos tipos que transmiten ese espíritu ganador, ese vamos para adelante, junto con Ale Silva. Ale Silva estuvo muy sólido. Y lo otro también. Le faltaron esos dos líderes dentro del campo. Para mí. Dice en el 2013. En el 2013. 2013. Olimpia entró en el repechaje. Sí, por vía repechaje. Y llegó a la final de la Libertadores. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente, precios de remate en artículos seleccionados, hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33, dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción. Cantabria sea. Se da un hecho muy singular. Vamos los 4 primeros de la tabla, ¿sí? No en detrimento de la nacionalidad. El fútbol no tiene nacionalidad. Sí. La verdad es. Sí, es nuestro torneo. Libertad Ganero, argentino. Segundo, Cerro Saba, argentino. Sí. Tercero, Hernán Río López, uruguayo. ¿Y el cuarto? Y hoy es Trinidense, el paraguayo. No, vamos a ir a Olimpia, perdón. Si estaba Olimpia. Olimpia quinto, ahora quedó. Y al perder el único que se muestra arriba es Arrua. Marrua. Y el más joven de los tres. Viene haciendo muy bien las cosas. El más joven. Y el más joven de los Y con menos plantel. Asado y Fútbol Álamos, porque si es fino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Y lo vamos a hacer porcentaje en instante, no sé si para qué vamos a hacer. Y lo otro, ¿por qué? Y todos van a elegir Libertad. Y lo otro que digo, ¿hace cuánto que no se le daba tanta oportunidad? Es cierto, en los últimos años viene dándose, pero y a los juveniles de Olimpia, o sea, a los jugadores que son de la casa. Pero eso viniendo por obligación. Y no, sí, Arturo, pero digo, hay un hartazgo del hincha de Olimpia para con un Hugo Fernández, un Quintana. Pero el público de Olimpia no siempre. Sí, Arturo, pero el público de Olimpia pero hoy uno lee, no puede estar diciendo lo que pasa en redes. Pero eso redes, ¿cuánta maldad iba? ¿A vos no te disparan? No, sí, y a mí vale. Así. Pero eso Pancho, sí, es lo que más que hay que cuidar, porque son el ADN del club. Y es lo que el día de mañana te van a hacer ganar dinero, porque no vender. Yo creo que hay que cuidarlo, no hay que entrar en el fanatismo del hincha, porque si no te vuelves loco. Yo creo que hay que ir por otro lado y agarrar el toro por las astas, digamos. Pero hay casos, a mí no me dan bola ustedes cuando les cuento cosas que yo viví y observé, y no me dan bola. Él mira su coso, mira el cielo si va a llover. La puta. Vino un cuadrangular acá. No, vino el técnico Carlos Sanabria de Guaraní, año 1976. ¿Qué edad teníamos en el 76? Menos 16. ¿No te acordás? No. Bueno, en ese y lo que hizo Osvaldo Domínguez, hay que tener huevo, pero se enfrentó. Vino Pisurno, Correa, el 9, 4 uruguayos vinieron a Guaraní. Ángel Castelnoble era uno de ellos que después termina siendo el técnico Castelnoble. Se hizo un amistoso en cancha Olimpia, lleno en el estadio Olimpia Guaraní. 75 Olimpia fue campeón. La estrella, Hugo Enrique, quiso transferido a la América. Le pedían, es lo mismo que hoy con Cardone, con el presidente del club, le pedían renovación. Y Eduardo Domínguez y Guaraní, primer tiempo creo que estaba 2-0 ya para Guaraní, amistoso. Mucha gente en Paraguay, nosotros transmitiendo el amistoso. Nunca me voy a olvidar que cuando aparece Osvaldo, esa preferencia del Olimpia, que es pesadísima. Esa preferencia del Olimpia es pesadísima. Le comienzan a culparle a Osvaldo Domínguez de lo que estaba pasando en la cancha. Y entonces Osvaldo se da vuelta y le dice, y a los gritos enfrentándose, eso es lo que ustedes quisieron, eso es lo que, diciéndole, pidieron esto, mira cómo nos va, le dice Osvaldo, y le desafía. Ahí, ¿cómo llama eso? Uno es desafiarle, le responde a la hinchada del Olimpia.
Un caso. Y no es contra Olimpia, eso no es el público, pesada la preferencia. Y hoy se suman ya otros sectores. Sí. Platea, Sur. Ese es el tema del Olimpia. Tiene ahí ese tipo de porque así es, se hizo. Lorenzo, ¿a quién fue Espinosa? Lorenzo Espinosa. Bocampo. Volante de Nacional, ¿entendés, Germán? Le contratan. Excelente volante tapón de Nacional. El olimpista fue muy exigente. En la preferencia se juntan los más exigentes. Ahí está el propio Osvaldo Domínguez, brillante Gustavito. ¿Qué dice Osvaldo? El olimpista fue muy exigente. En la preferencia se juntan los más exigentes. Así mismo, y me gustaría, Osvaldo, hablar contigo, no tener que venir acá para charlar y hablar de todo lo que le paró en tu vida. Todos los problemas que vos tuviste con por las propias preferencias del Olimpia. Terrible. Y de Espinosa encontraste, Lorenzo Espinosa. Sí, pero aquí en la ficha que encontré en internet solamente me sale el dato de Olimpia a partir del 70. Sí, ¿y sabes lo que pasaba? Buen chico. No le cayó en gracia la preferencia. ¿Jugó en Guaraní también? Sí, Nacional también, ahí comenzó. ¿En dónde comenzó? Solamente me sale aquí Guaraní y Olimpia. Voy a buscar Francisco López aparecía ya. Dale, Silvano. Dale, Silvano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. ¿Cómo viviste con la experiencia que el mancaba? Sí, es muy exigente. Es muy exigente. Gracias a Dios me salían bien las cosas, estaba todo bien, pero tenía compañeros que no le salían y le castigaban. Bravo. Dice Oscar Ullón: hola Arturo, nos fuimos pero volvimos de los Senki después de 11 días. Las semifinales del 2014 jamás se repetirán en 100 años. Le apoyamos a Germán Cafa, dice. Las dos semifinales. Sí, pasé San Lorenzo ante Bolívar y Nacional Defensor Sporting fue aquella semifinal. Dice, ¿por qué no juega Otálvaro? Eso. Dragoto. Creo que Vito va 50 y 50 hoy. No, tranquilo. 30 puntos de diferencia ahí en la tabla. Tranquilo. Electroban premia mamá. Por tus compras generás cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 14. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. ¿Ustedes pensaban que Olimpia estaba en ese puesto hoy? No, yo por ejemplo lo di campeón a Olimpia. Ni Libertad. Yo lo di campeón a Olimpia. ¿Y vos? Yo le di campeón a Olimpia y a Libertad lo puse quinto. Pero y así me fue. ¿Cómo a Olimpia qué puesto le pusiste? Yo le di campeón a Olimpia. ¿Y vos, niño? Yo me quedé con lo que dijo antes, porque parecería que fue una copa de más nomás, y no tan así. San Lorenzo ese año dejó fuera a Gremio, dejó fuera a Botafogo, dejó fuera a Cruzeiro. Opa. Es cierto que en la semi fue San Lorenzo, Bolívar y Nacional Defensor Sporting, pero previamente San Lorenzo tuvo un duro escollo. Cruzeiro fue el campeón ese año del 2014 del Brasileirão. No, era el salvando la distancia del Palmeiras. Dejó fuera a Gremio y dejó fuera a Botafogo. O sea, 3 fuertes. Pasa que miramos la zona de arriba de la Copa. 3 fuertes, bueno, para mí no son 3 fuertes. ¿Por qué te explico que fue el fuerte de ese año? El 2014 el Brasileirão gana Cruzeiro. Sí, no, pero no hablo de torneo local, te hablo torneo continental. Y los brasileños continentales, ¿quién son? ¿Gremio? Sí. Gremio. Cruzeiro, Botafogo, puede ser Botafogo, pero San Flamengo, San Pablo, a guardar un poquito Inter, tan sencillo fue en principio, o sea, Libertadores, no estaba Boca, no estaba River. No, yo no digo que fue una copa fácil, pero o sea, en la instancia finales, no porque no aparezcan Boca y River ya no es Copa Libertadores. No, porque si no acá te va a aparecer Boca y River, si no esté Palmeiras, no. Los demás existen y tienen historia y también acá te va a aparecer Boca y River para que exista y tenga validez la copa, no. Si vamos a Boca y River, bueno, falta Independiente, que es el más ganador de Copa Libertadores. Independiente trajo a jugar partidos semifinales, Germán, también es la época del 70. Nacional hizo un campañón. Nacional fue eliminando rivales. Y además lo que dijo Francisco López, que tiene razón, era compacto, era el mejor mediocampo del fútbol paraguayo, jugaban de memoria, sabía Gustavo Murillo y era sobrio ese Nacional. Durísimo. No tenía esa estrella que vos y se mantuvo a la final. Así llegó Nacional. Meritorio.
Y se enfrentaron nadie con eso que nadie discute eso. Pero yo lo entiendo, Germán. Los grandes no estaban en instancia final. Bueno, listo, entonces no se hubiera llegado. Pero sí llegó. Si vos no tenés condiciones, no llegás con nadie. Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero si vamos a medir en la historia de las copas, que usted sabe más que yo, los grandes del continente no estaban. ¿Cuántas copas tiene Independiente? 7. 7. Bueno, de las 7. ¿Y Boca? Nacional eliminó a Vélez, que venía siendo el mejor de la fase de grupo con Mauro Zárate, Prato, con Matías Sosa. Nacional fue fase de grupo, pasó de Atlético Mineiro, Independiente, Santa Fe finalista y semifinalista. En realidad el Mineiro voy a meter muy en la herida, voy a meter, porque probablemente hay muchos hinchas de Independiente que le gusta. Independiente tiene 7 copas, pero entraba a jugar a partir de cuarto de final, semifinal de la copa. Perfecto, pero ahora con el formato actual, pero con el formato actual, ¿cuántas copas iba a tener Independiente? No sé. Si mi abuela hubiera nacido con 4, hubiera sido abuelo igual, no es lo mismo. Lo quería ver a ese equipo. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participás por el sorteo de 2 camionetas Toyota Hilux 4x4 2023. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. No te vayan por tu versión, cortito. A ver, tiene que ingresar en Ciso. Mal está yendo el Brighton. 3-0 está perdiendo el local ante el que era colero en ese momento. ¿Quién? Resultado sorpresa. Y piden la renuncia al técnico. Everton le gana visitante. No entiendo lo de Chervi, que fue figura elegido al jugador y ahora lo ponen en el banco suplente. De segundo tiempo debería ingresar. ¿Y le van a sacar al técnico por eso? No, que el técnico está haciendo un gran trabajo. La intimidad y la gente sacaban. Pero sale con esto del descenso Everton. Sí. Y ahora Brighton juega el domingo contra Arsenal. Dice Oscar Acosta, qué quilombo, dice, no se entiende. Y sí, tienes razón. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos el cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love You Are, ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y dejarlos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizá, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Tu casa con Sica queda bien. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio y Ayala 1751, casi Kubitschek. Fleming. Hay que reconocer que no estamos haciendo buenos partidos a nivel de torneo local, no le encontramos la aplicación. Estamos generando situaciones, no convertimos. No nada, hay que seguir metiendo. Falta mucho todavía. Quedamos un poco lejos de los punteros, pero nada, esto sí. Ale Silva. Seguro que le convienen Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le convienen Seguros Chaco. Digo más, Guaraní vapuleado por Luqueño. ¿Es verdad o mentira? Sí. Olimpia perdiendo contra Guaireña. Y Cerro Porteño apenas con Resistencia. Sufriendo con Resistencia. No hay mentira ahí. Ninguna mentira. Hablamos de los que le pelean la libertad. Como hay un detalle con Guaraní, cuando nos enteramos cuando yo me enteré la conformación, dije esto era de 60-40. Porque los 4 capitales, Muñoz, Raúl Cáceres es súper clave eso por derecha. Moya con Cáceres antes era media defensa y Santander arriba. Casi el 50% menos de Guaraní. ¿Y se equivocó quién? La columna vertebral estaba fuera. Y no estaba ninguno lesionado. lesionado. Estoy en el día a día, pero no sé si está lesionado. Se arriesgó bastante López y era a jugar así al Feliciano Cáceres, porque Luqueño, fuera de su derrota, un equipo combativo que siempre le daba luchada, tenía situaciones, no convertía. Mili Empeños, venta y arreglos de joya, oro y plata, empeños a mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Víctor, lo de Espinosa que envía el vendedor. Espera, pues ahí están los datos que uno pudiste conseguir para decir él consiguió. Fíjate, pues. Mira. Sí, Lorenzo Espinosa, Club Nacional, 1969. Un crack, más que un crack, peleador, todo completito. Después va a Olimpia en el año 70, jugó en Guaraní en el 71. No aguantó Olimpia, se fue. Luego Nacional otra vez 73 y otra vez Olimpia, 74 al 76. Pero sí, el movimiento. Pero ese primer año fue terrible para él. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies, encontralos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa S.A. 1322. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y
y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recupera la Z hombre de venta libre en farmacias calidad Fapasa. Están criticando. Capa dice que Patronato es malo. Vos dijiste que palo. ¿Quién? Yo no dije que es malo. Germán Capa no dijo. No, Pancho fue el que dijo que tiene rivales. No, dijo que al contrario, había dicho que le ganó a Boca de River. Claro, a Boca, a River, a San Lorenzo, a Independiente y a Racing. En su hermano, el otro Espinosa, era el volante, Lorenzo Espinosa, o Caracota que yo digo. Lorenzo, el central de Nacional. Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortini, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 88100 y seguí las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortini Tigo Money llenan de internet. 1322. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Limpia, esto es un chasco. El torneo de apertura. La por temporada hasta acá. Está en la Copa. Por eso inteligentemente el técnico Aguirre se para. Es lo que le viene salvando. Sí, pero uno tiene que ser realista también y decir, ¿qué? ¿Hasta dónde le va a dar? ¿A quién? Y con la Copa. Pero eso está por ver. Si hablamos del campeonato, esta distancia que le sacó Libertad es abismal. ¿A quién le pusiste campeón, Francisco? Olimpia. ¿Y a quién le pusiste? Olimpia. Y se tiene que ruborizar. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Pero un chasco la campaña de Olimpia en la apertura. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este. Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. En resultado y en situación. ¿Por qué? Porque también se dio la lesión de los jugadores principales de Olimpia. Volvemos. No, pero digo, ya me quiero ir. A ver, espera. Alema, ya me quiero ir. Parece Aguirre. No, pero ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando vos, el año que viene o dentro de 2 años, cuando vos mires la apertura de Olimpia 2023, ¿qué vas a decir? Y terminó quinto en la tabla. Y te vas a acordar de decir, no, pero te acordás que también se lesionó. Va a quedar eso. Pero nadie puede echar de menos cuando vos perdés un capital como Derly González, lo que pasó después con Brian. Claro. Pero a lo que juega es la pregunta. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas como tiene que ser, realmente deliciosa. Probá lo nuevo de Upisa Hamburguesa, su pizza tan real como vos. ¿Me podés explicar a qué juega Olimpia y te doy un premio? A nada. Bueno, listo. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení y hacé tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. 12-24. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Haciendo hincapié nomás en eso de que no juega, queda más en evidencia porque los otros equipos que están peleando, hasta Trinidense, uno ve que tiene una idea de juego, si juega así y juega bien, sin menospreciar a Trinidense. Pero Libertad, vos sabés a lo que juega. Vamos a ponernos de acuerdo en lo que estamos hablando. Y vos más así que Cero no bajó, Cero hizo así. Sí, pero vos sabés lo que juega Cero. No, hoy yo no sé lo que juega Cero. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. No sé lo que juega Cerro porque se nos fue la Pubil de Vila que se metió al área y desparramó rivales. Habría que apuntar cómo y de qué jugó Cerro. ¿Lo Viera fue? ¿O miento? Y él fue el que recibe el penal. No, pero se mete al área, lucha, está. Parecía un jugador de área, cuando no es de área. ¿Y por qué le pintó la cara usando el término Mercado Bolívar? No tuvo volante de marca. Lírico, Saba, lírico. Ahí está ese. ¿Y entonces a qué juega si no tiene volante de marca? La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutad siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Y vos mirá que más yo tengo el único que hablo acá, hasta por los codos. No, porque ustedes se reservan la opinión. ¿Por qué no hablan? Seguimos insistiendo a qué juega Olimpia, Ya está para terminar el torneo, vamos a decir que juega Olimpia. El estilo que juega es este. Pero si no tiene estilo. Y bueno, es lo que propone Aguirre, quizás este sea. Y ayer duró 12 minutos de milagro. Claro. Porque tenga Paiva y Abreu.
pero después se acordó y le sacó. Y eso lo hizo más por el pedido de la gente que por gusto de él, eso seguro. Fue 12 minutos después, cambio nuevamente. ¿Sí? El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancopp tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancopp.com.py. Bancopp, un banco con raíces. Dice Oscar Ullón, ¿qué es lo que tiene Oscar Ullón? Está enamorado de vos. Oscar Ullón se enamoró en Ciudad del Este. Te manda un regalito de Senki. Senki se llama. Senki. Se enamoró de vos. Dice 2014 cuarto Arsenal Sarandí, cuarto Vélez, semifinales, semidefensor, final San Lorenzo. ¿Qué es este? La campaña de San Lorenzo. No, hay Nacional, sí. Arsenal Sarandí, Vélez, Defensor y San Lorenzo. Estamos con CAFA toda la vida. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas, Santa Rosa de la Guaraí, Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Sigue la programación con el niño Jorge. ATR con Flow, podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Para más información ingresa a personal.com.py. Conexión total con Personal Flow. Vamos al porcentaje. Víctor Villalba 40-60. Vale, con un gesto luego de Germán Cafa 40-60. De niño 40-60. Francisco López 50-50. Espera, acá hay una cosa que vos te... Yo sé, yo no ya le sé vaya, dónde va. No le vaya a cancha dedicar, complicada, no le vaya a rival peligroso. Ya sé también por dónde va. ¿Por Iván? No. No, yo igual le fue bien en el fin de semana en los porcentajes. Ay, no, el porcentaje. ¿Quién es puntero? Francisco. Por eso me doy el lujo de... A mí me gusta este resultado que da Francisco. Me doy el lujo de... Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Fuera de Libertad, discretísimo Olimpia, discretísimo Cerro, discretísimo Guaraní. Es cierto lo que dice el niño que no contó con todo. Sí. Pero en la imagen que da, discreto todo. Filetes, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasarino y mucho más. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, deliciosamente natural. Sumamos Guaraní, el último partido ante Resistencia ya había sido discreto. No, pero hasta allí nada más. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño-Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos, nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. ¿Cuánta entrada tiene Cerro? Olimpia, perdón. Por reglamento le tiene que dar, aquí tengo 1200. Sí, el mismo acuerdo que vienen teniendo los últimos clásicos, sí. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Pancito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. 1330. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. Sucursales en Avenida Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann y Acceso Sur, Avenida Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostala.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Volvieron con todos los perros, yo soy un portavoz nomás. Desde mañana también en Urbana, dice Oscar Ullón. Decí Bienestar y Certeza Exiquín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Perdón, ahora vi. Perdón, ahora sí. Perdón, ahora vi. Dice un capo Pancho, muy bien, y aplaude. Y digo, ahora vi y estoy diciendo. Por Pancho dice la animación, ¿por qué, Pío? Empate. Le gusta el resultado antes de Libertad. Le conviene hacerlo, sí. Obviamente. Y otra cosa, el próximo fin de semana el arquitecto Dragoto va a estar hinchando por Olimpia,
Ahorrando llegas más lejos, la Caja Mutual te premia con un Nissan Kick 0 kilómetros. Genera cupones a través de tu afiliación o nuestras soluciones financieras. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. 1331. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate y descubrí los modelos más emblemáticos. Mitsubishi, vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida: avanzar siempre. Aquí encontré la parte del reglamento que habla sobre el tema de las entradas. En el Estadio General Pablo Rojas le corresponde al Club Olimpia 1.300 lugares. Eso ya incluye 100 entradas de gentileza, o sea, 1.200 a la venta y 100 de gentileza para hinchas. Si yo le propongo a ustedes que el empate no es válido, ¿se animan? ¿O es una imposición del comité? Buenísimo. Este tiene los huevos. No, yo no. ¿Viste? Porque ¿Te acordás de cuando papá iba a la farmacia, cuando te enfermabas o cuando mamá te abrazaba fuerte después de un día difícil? Ahora es tu oportunidad de retribuirle todo ese amor y cuidado. Con la promo construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Las mejores ofertas del universo están en Supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como del destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad. 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Jamás voy a hinchar por Olimpia, dice el arquitecto de la Goto. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. ¿Qué, pajarito? No, un mensaje nomás de Iván Almeida. ¿Y qué dice? Se fallaron todos, vamos a ganar hoy. Tecambuno, yo bésense, beso, 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 Ella es única, diferente a todas y está siempre cuidándonos. Por eso en Tupí preparamos los mejores regalos pensando en cada mamá. Atención, porque tenemos un horario súper especial los días sábado 13 de 7:30 a 20 horas, el domingo 14 de 9 a 17 horas y el lunes 15 de 8 a 12 horas. La gente sabe. Claudio aquí no está con la amigdalitis, con la amígdala inflamada, con reposo hace 2 días. Volvería martes o miércoles para entrenar. Robert Morales, hematoma en la cara posterior, duda para el sábado. Patiño, iba a jugar, pero no. Sintió molestia. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Olimpia fuera Olveira y Marcos Gómez hasta ahora. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. ¿Pusiste ya del entrerriano, niño? Está la foto. ¿Ya para tuitear? Media hora aproximadamente. Muy bien, sí. Con CNT 1.700 millones en premios, un auto Audi A4, una Toyota RAV4, 1.300 millones y mucho más. CNT se por Emoy. Nueva estación e insignia Petrobras, nueva tienda Concepto Espacio 1, donde un gusto se vuelve un desayuno, un café se vuelve call, un sándwich se vuelve una experiencia, un almuerzo se vuelve reunión, una reu se vuelve after, un after se vuelve sunset. El espacio que todos queremos para nuevas experiencias. Espacio 1 Santa Teresa de Petrobras. ¿Y dónde está el entrerriano todo para la mamá del premio? ¿Dónde se llevó a la oficina, niño? Sí, está bajo llave. Bajo llave. Sí. Porque últimamente parece que entraban a la oficina. Sí. ¿Anda el brasilero, Robinho? No, ahora ni se sientan. No se sientan, aprovechen ahí, pero usa exclusiva de la oficina. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además podés ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Enterate más en @BimboPY. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovechá esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium, Sublime, Imperial o Renovate. De Super Espuma llevas una TV HD Fama 32 pulgadas directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Sí, que van y toman su descanso antes de la previa de alguno. No sabía. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción. Conocer los Motocultores Suscuerna en Chacomeré y su red de distribuidores en todo el país. Somos Suscuerna. Enseguida la intermedia de los partidos que restan y la programación de la próxima fecha. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar. El bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero, estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. 2 partidos hoy por la categoría intermedia. Rubio Ñu, 24 de septiembre, 14
14:45, local Rubiño La Goleda. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus naftas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power, la mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. Llegó el momento de acelerar tus latidos adquiriendo tu Fiat Strada, Endurance, Volcano, Freedom Orange, con el equipamiento perfecto desde $14,100, bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar S.A., representante oficial de Fiat en Paraguay. Más de repaso de partidos. Santaní, Sol de América en el JJ Vázquez. Hoy 19:15. Santaní tiene 13 puntos, 10 puntos Sol de América. En la zona de arriba se enfrentan estos equipos. Santaní, Sol de América, Intermedia. Visión te invita al Bazar Creativo el sábado 13 de mayo, 14 a 21 horas en Casa Matriz. 20% de ahorro con tus tarjetas de crédito Visión. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país, IRA. Cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés. Con las carreras de UNASUR cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá en Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugás gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Si sale el partido hoy para Iván, tiene que hacer dedicatoria pública a los compañeros. Yo sí, Iván le digo. Yo voy a estar en conferencia por la duda, Iván, ahí ya me puede decir algo. Que te diga de frente. Sin problema. Penalti te conecta a lo mejor del deporte: pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalti. En este Día de las Madres prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio, y con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Vení a Bristol a aprovechar las super ofertas para mamá y ganar premios increíbles: 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full equipo 0 kilómetros. Acércate a una de las 70 sucursales. Escribinos al 099167000 o compra online en www.bristol.com.py. En Coop sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. Y después, niños, la programación. En Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Barta es la batería número 1 por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de 12 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresá a bemyflores.com. Regalá Bemyflores. El jueves arranca la fecha 17 en Mallorquín, General Caballero Guaireña, 19 horas. Aprovecha todos los beneficios con Puntos Farma y la Universitaria. Hoy pagando con tus tarjetas de crédito Universitaria, Panal, Cabal y Mastercard, accedes al 35% de descuento en las compras que realices en todos nuestros puntos del país. Haz tus compras a través de nuestros canales de venta, porque hoy es Día Universitaria en Punto Farma. Sufriste acidez y reflujo, probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas, disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Dice el vendedor, ese es el papito de Pancho, al igual que cuando Libertad le ganó a Guaraní, dice el vendedor. ¿Qué es eso? ¿Cuánto le ganó Libertad a Guaraní? 1-0. Y el otro 0-0. Pensé que era una super goleada. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Más de lo que se vendrá el fin de semana, el viernes. Ameliano Tacuaré, 17:30 en el Defensores del Chaco. Ameliano Tacuaré, duelo de vecinos. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971
61 al 2 o escribí al WhatsApp 0981-434-771. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse en Erimark. Encontrá todos los accesorios. Por tus compras en el mes de mamá participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Minutos más de la fecha del fin de semana. 4 cambios hizo el técnico de Brighton de cara al segundo tiempo y uno de ellos Enciso. Sí, entró Enciso, un poquito tarde porque ya está 3-0 abajo. Van 5 del segundo tiempo, estaba goleando Everton a Brighton. Llena el tanque con Supra 95 aditiva de Ecopetrol. Dale a tu vehículo más octanos al mejor precio. Además, su fórmula tecnomolecular mantiene limpios los inyectores y le da más potencia a tu vehículo. Carga Supra 95 aditiva de Ecopetrol. ¡Vamos! 13:42. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Fracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Más del viernes. Libertad Trinidense será a las 20 en cancha de Libertad el viernes, fecha 17. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo del Lactolanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Etidol 400 y Etidol Plus alivian rápidamente los dolores y se encuentran disponibles en las principales farmacias del país. Etidol es el ibuprofeno de los paraguayos y es de calidad éticos. Animate a ganar millones con Vivand. En sus salas de juego anda, divertite y sea un ganador con Vivand. Abierto a mayores de 18 años y público en general, Avenida del Yat número 11, edificio Vivand. Seguinos en redes como Casino Vivand. Vivand, la vida es juego. El sábado, Cerro Porteño Olimpia, el Superclásico a las 17 en la Nueva Olla, Cerro Olimpia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayo, es nuestro, producido por Granjeros Campo 9SA. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosephBarberOficial. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. ¿Qué te pidieron desde Cerro que hagan la invitación, Víctor? Sí, el tema de la cena de inferiores, que será el día de mañana en la Olla Azulgrana a partir de las 19 horas 12 minutos, coincidente con el año de fundación de Cerro Porteño. En este caso, el objetivo es apoyar el desarrollo de talentos de la inagotable cantera del Club Cerro Porteño. Habrá presencia del DT Facundo Saba y jugadores del plantel profesional de primera. Entonces, los interesados en colaborar, mañana es la cena de formativas del Club Cerro Porteño año 2023. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeguá y Pilar. Sede central España 330 San Lorenzo, Unisal. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanato, 60 modelos en oferta permanente. Precios de remate en artículos seleccionados hasta 35% de descuento en porcelanatos clase A. Consultas al WhatsApp 0972 55 53 33. Dirección Charles de Gaulle 2034 y Dr. Víctor Idoyaga, Asunción, Cantabria S.A. Y para los interesados en tener más información sobre esta cena, el número de contacto es 0983 390219. Repito, 0983 390219. Más información de lo que será la cena para colaborar con formativas del Club Cerro Porteño. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. ¿Sabías que con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa? Elegí el camino correcto, elegí Kenton, Chacomer, respaldo total. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más del domingo, Guaraní ante Nacional a las 17. Antes, Pablo Legal, fiel oyente, saluda a su hermana que está de cumpleaños. Hoy Paola Legal está de cumpleaños, saludos para ella. Electroban premia mamá por tus compras, generar cupones electrónicos para participar de una gift card de 5 millones de guaraníes y muchos premios más. Visita electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Consulta a tu tuitero, señor, el mecanismo del sorteo. El viernes hacemos. El viernes. Este es un anuncio. Correcto, un anuncio. El viernes, estén atentos al viernes. Sí, señor. Vamos a hacer jueves y viernes. Jueves y viernes. Un finalista y sábado y viernes. Con llamado.
¿Cuál llamado? Claro, ¿cuál llamado? Perfecto. No, porque me está preguntando. A mí también. Te preguntaron. Va a dirigir el programa. Vos son muy jovencito todavía. Bueno, con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. Vuelve la promo más imparables de Energy. Con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes participas del sorteo de 2 camionetas. Además, enviando una foto de tu factura por WhatsApp, participás por vales de combustible semanales. En Energy estamos más imparables que nunca. La intimidad y la exploración son inherentes a todos los cuerpos, un derecho y una oportunidad de descubrimiento constante. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are. Ama como vos. A las 17 decíamos lo de Guaraní Nacional el domingo, fecha 17. Igualmente ese domingo, Resistencia Luqueño, 19:30 se juega en Villa Alicia. Inicialmente se habló de una posibilidad de cambio de escenario, pero no. Resistencia Luqueño será en Villa Alicia el domingo. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. 1347. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751 Casi Kubitschek o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming, seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal Pescas y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas, oro y plata. Empeño a mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. El machetazo ahora se llama Helado Razo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julia, Miranda, Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Helado Razo. Recordar hoy Santaní, Sol de América, atractivo partido, 19-15 en cancha de Santaní Intermedia. Porcentaje, Santaní con Sol de América. Tiene los huevos, veo. Sí. Diego Caracosta, excelente compañero. Él fue el que me dijo que me atacó, ¿no? Que dijo que estaba equivocado. No sé cómo. No sé por qué dijo eso. Vamos, porcentaje. Víctor Villalba, Santaní Sol. 60-40. No, parece que no entiendes. O Caracota, excelente compañero. Te vuelvo a preguntar. Santaní Sol. 60-40. Santaní, Oca le gana Sol. Jorge. 40. Sol de América gana Sol. Francisco López. 60-40. Santaní le gana Sol. Va bien. Germán Capa. 50-50. Empate. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Ahora llegan a tus pies. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye La Costa S.A. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Fortín y Tigo Money te regalan internet para navegar. Busca el código secreto en las tapas de Fortín, etiqueta negra 750 y 475 ml. Envíalo al 8800 y seguí las instrucciones para canjear desde la app de Tigo Money un bono de 1 giga directo y sin sorteos. Fortín y Tigo Money llenan de internet. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Seguinos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. Instantes saben en conferencia de prensa. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probar lo nuevo de Upisa, hamburguesa su pizza tan real como vos. Sentite un ganador haciendo la compra del mes en Casa Grutter. Tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení y hacé tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Estamos con Coque Casal, con Fabián y los compañeros Víctor Villalba, Damián para partido Tacuarí y Libertad. Con Rumbo C.C.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488 al 0981-419-098. Rumbo, toda una vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general. Ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. 1350. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote
la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chorti. Así que para Víctor, lo ideal va a ganar Santaní. Sí. El amor de mamá merece beneficios exclusivos, por eso con tus tarjetas de crédito Bancop tu regalo vale más. Para sorprender a mamá tenés 25% de ahorro pagando con QR. Conoce más sobre este y otros beneficios en www.bancop.com.py. Bancop, un banco con raíces. ¿El porcentaje? Sol. Para vos. Juega bien el equipo del Choco. Gana Santaní. Y para vos. Empate. Quiere decir que no le dan la victoria a Sol América. Perdón. Muy jugado lo tuyo, Germán. Empate. ¿Y si vos dijiste empate, Tacuarita? Sí, pero bueno, el campeonato es primera. Bueno, ¿qué tiene que ver? Hubiésemos preferido ganar el partido contra Bolívar. La ilusión era muy grande, y cuando la ilusión es muy grande, la desilusión también es grande. Y bueno, gestionar eso es lo que es nuestro trabajo, también el trabajo de los jugadores. Tratamos de hacerlo de la mejor manera. Se sumó el contexto de la cancha, el estado de la cancha, la lluvia, bueno, la cancha que juegan casi día por medio, es una cancha bastante exigida. Es difícil, ahora que no hay sol tampoco, no hubo sol estos días, recuperar la cancha como la habíamos visto nosotros. Sabíamos que íbamos a encontrar con algo distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados, porque nosotros no entrenamos con cancha así, digamos, entrenamos con otro tipo de cancha y otro estilo de juego. Y hoy le dije, no podemos salir jugando, se nos va a quedar la pelota en los charcos, hasta que por lo menos le agarremos la mano a la cancha, a la pelota. Vamos a segunda pelota fuerte, pero bueno, no es que nosotros no entrenamos de esta manera. Ayer hicimos algo de esto porque sabíamos que no íbamos a encontrar, pero con jugadores, recién ayer pudimos trabajar algo más táctico con el equipo porque venían de recuperarse del partido de miércoles, que habíamos hecho un desgaste muy grande, más allá de que perdimos, pero el desgaste, por lo que nosotros vimos en los GPS y todo eso, fue muy alto de los jugadores. Entonces tratamos de que se recuperen bien y recién ayer pudimos trabajar algo táctico. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo lo que nos pasó y todo lo que vivimos estos días, estoy contento por el resultado y por la entrega de los jugadores, que fue magnífica en todo momento, más allá de que por momentos, inclusive por esto de lo que nos producía el cansancio, la cancha, poder tomar equivocaciones, decisiones equivocadas en algunas circunstancias que posibilitaban que no pudiésemos nosotros agrandar el marcador o definir el partido, porque tuvimos varias para definirlo también. Entonces, bueno, por ahí creo que pasó un poco. Claudio Aquino, ¿él está con una situación clínica o fue decisión netamente técnico-táctica? No, está con una angina y estos últimos 2 días no pudo ni venir al entrenamiento, por lo que me dijo el médico, hasta el martes, por lo que leí los estudios, no sé, a veces habría que preguntarle bien al médico, hasta el martes no va a estar para poder venir a entrenar, martes o miércoles por ahí. Esperemos que esté mejor. Víctor Villalba, Radio Monumental. Te quiero preguntar por el gol recibido hoy. ¿Cómo analizás lo que pasó ahí? Porque el gol viene de un lateral, pero el lateral se genera de una complicación hasta quizá innecesaria, donde en vez de quitar larga, quiere hacer un pase al medio central y se complica. ¿Cómo analizar lo que pasó? ¿Qué debería haber hecho diferente Cerro? Bueno, pero son todos aprendizajes. Pensá que también Pedro viene de jugar su primer partido en Primera División. Y bueno, estaba muy bien porque él es un muy buen jugador, estaba con confianza para salir jugando y la decisión terminó bien. Igualmente nosotros sabíamos que ellos, los laterales, que lo jugaban de esa manera y también fallamos en ese momento porque había que marcar como si fuese un córner, 1 contra 1 y no lo hicimos bien. Entonces por ahí hubo como un par de errores en esa situación de gol, no solo eso.